2 años después de nuestra ruptura, recibí una carta del abogado de mi exnovia, exigiéndome que le devolviera hasta el último centavo que había gastado en mí durante nuestra relación. Pero para Chloe Walton, la heredera de la fortuna de Walton Corporation, ese dinero no era nada. Solo lo hacía porque su nuevo novio estaba celoso y quería pruebas de que yo estaba completamente perdida, aunque sabía que ya estaba ahogada en deudas por las facturas médicas de mi madre. $380,000.20. Ese era el total que había gastado en mí a lo largo de los años. Los 20 centavos eran para una comida para llevar que le compró a mi madre cuando yo estaba completamente arruinado. No podía creer que hubiera incluido eso. Finalmente reuní el dinero después de agotar mi última tarjeta de crédito. Hace 2 años, me vendí a Chloe Walton para pagar el tratamiento de mi madre. Sabía que solo me veía como un sustituto de su joven sobrino, pero no me importaba. Eso fue hasta que su sobrino, Liam, regresó del extranjero, se enteró de mi situación y montó en cólera, exigiendo delante de todos que le devolviera hasta el último dólar que Chloe había gastado en mí. Al día siguiente, Chloe me lanzó un libro de cuentas que nunca había visto. Detallaba meticulosamente cada gasto de nuestros 5 años juntos, desde un helado de $2 hasta el coche deportivo que me había comprado. Incluso había detallado el costo de nuestras habitaciones de hotel. Yo cubriré la mitad de los gastos del hotel y podemos deducir los $10,000 que Liam te debe. Eso te deja con un saldo de $380,000. Tienes un mes para transferirlo a mi cuenta. Recostada en el sofá, me miró con una mirada burlona. Sus ojos, tan fríos y desconocidos, me encogieron el corazón. ¿Qué pasa? ¿No tienes el dinero? Se burló. Cuando fuiste tras Liam por lo que te debía, amenazándolo y humillándolo, ¿te paraste a pensar si tenía el dinero? La sala privada quedó en un silencio sepulcral. Todas las miradas estaban puestas en mí, y entonces la sala estalló en risas burlonas. Chloe, cariño, Ethan es un fracasado sin blanca. ¿De dónde va a sacar $380,000? Tuvo la desfachatez de meterse en tu cama y ser tu juguete. ¿A quién crees que tendrá que venderse ahora para pagarte? Son solo $380,000, ronroneó otra mujer. Ethan, si me cuidas bien esta noche, te daré $350,000. Chloe pareció esbozar una leve sonrisa, removiendo el vino en su copa con desinterés. Bueno, eso no tiene nada que ver conmigo. Ethan, si no puedes pagar a tiempo, no me quedará más remedio que demandarte. Ante sus palabras, me quedé sin sangre. Un dolor agudo me atravesó el pecho, como si me hubieran apuñalado, y casi me dobló. No era la primera vez que me atacaba por Liam desde que regresó. La primera vez, me castigó con 3 días sin comer porque no le había preparado la cena a tiempo. La segunda vez, me rompió la mano porque se me cayó la tableta de Liam sin querer. La tercera vez, solo porque Liam estaba de mal humor, me obligó a disfrazarme de payaso y a hacer el truco de romperme una losa en el pecho, un truco que casi me mata. Y ahora, solo pedí los $10,000 que Liam me había rogado entre lágrimas que le prestara, y Chloe me había arrastrado hasta aquí para ser crucificado públicamente por ella y su pandilla de amigos ricos. Todos esperaban que me derrumbara, que me convirtiera en el entretenimiento de su noche. Pero pensar en las enormes facturas médicas de mi madre me dio fuerzas. Forcé una sonrisa y me volví hacia la mujer que me había hecho la oferta. Si te cuido bien, ¿de verdad me darás el dinero? Sus ojos se iluminaron con cruel diversión. Con un gesto silencioso de Chloe, llamó al camarero y pidió 10 botellas de licor. Ethan, bébete las 10 esta noche y los $380,000 son tuyos. Sin dudarlo un segundo, agarré una botella y empecé a beber a grandes tragos. El alcohol de alta graduación me quemaba el estómago. El dolor me quemaba, fruncí el ceño y un sudor frío me perlaba la frente. Sentía decenas de miradas desdeñosas sobre mí, pero la de Chloe era la más penetrante de todas. No me importaba. Necesitaba dinero desesperadamente. Ante esa necesidad, mi dignidad no valía nada. 10 botellas después, tenía los ojos terriblemente inyectados en sangre. Me tambaleé hacia la mujer y le tendí la mano. ¿El dinero? Pero ella simplemente se giró hacia Chloe. Chloe, cariño, ¿se lo doy o no? Adelante, dijo Chloe,
con una leve y cruel sonrisa en los labios. Son monedas. Piensa que es como dar limosna a un mendigo. Una tarjeta de crédito cayó al suelo junto a mis pies. Me agaché, la recogí y corrí al hospital. Con ese dinero, mi madre por fin podría operarse. Pero después de llegar y pagar el saldo pendiente, el médico se me acercó con una mirada de profundo arrepentimiento. La señora Walton dio una orden directa, dijo en voz baja. Debemos suspender todo tratamiento médico para su madre. Tenemos las manos atadas. Mi mundo se derrumbó. Marqué frenéticamente el número de Chloe, listo para rogarle clemencia. Solo oí una risa suave y burlona al otro lado. ¿No la operaron la semana pasada? Saltarse una no la matará. Considéralo tu castigo por molestar a Liam. En cuanto colgó, un pitido agudo y continuo resonó en la habitación de mi madre. La onda ondulante del monitor cardíaco se apagó. Mi teléfono se me escapó de las manos. Con un grito, me lancé hacia la cama, con los ojos ardiendo. Agarré la mano de mi madre. Estaba fría como el hielo. Mamá. Mi grito desesperado rompió el silencio de la noche. Me arrodillé junto a su cama un día y una noche. Mis ojos se hundieron, hasta que los primeros rayos del amanecer se colaron en la habitación. Solo entonces empecé a aceptar que se había ido. El médico se me acercó con expresión sombría y me entregó un sobre. Ethan, tu madre te escribió esto antes de morir. Lamento mucho tu pérdida. La nota fue breve, pero me destrozó por completo. Ethan, corre. Tu vida apenas comienza. El último regalo de mi madre fue mi libertad. Sin nada que perder, me encargué de los preparativos del funeral de mi madre, y sin dudarlo un segundo, llamé al Instituto Nacional de Investigación. Profesora Albright, dije. Ya tomé mi decisión. Quiero unirme al proyecto. La voz del profesor temblaba de emoción. Ethan, ¿estás seguro? ¿Está todo arreglado con tu madre? ¿Y qué hay de esa mujer que amas? Lo interrumpí. Mi madre se ha ido y nunca volveré a amar a esa mujer. Hubo un breve silencio en la línea. Luego dijo con dulzura, Ethan, no sé por lo que has pasado estos últimos 5 años, pero los momentos más dolorosos son cuando más crecemos. Tu vida apenas comienza. Tenía razón. ¿Cómo pude dejar que la vida de una prodigio se destruyera en un pantano tóxico como Chloe Walton? Quizás si me gustaba Chloe, solo un poco. Era hermosa. Ella fue buena conmigo. Y estuvo dispuesta a pagar el tratamiento de mi madre. ¿Qué más podía pedir? Pero todo cambió cuando Liam regresó. Una noche, Chloe, que nunca bebía, se emborrachó y me confesó, Liam, te extraño tanto que creo que me estoy volviendo loca. Ojalá nunca hubiera fingido que eras solo mi sobrino. Recogí la foto que había dejado caer. Era un joven apuesto que se parecía muchísimo a mí. En ese instante, lo comprendí todo. Entre Liam y yo era el doble desechable. Y desde ese momento, todo el cariño que sentía por Chloe se desvaneció. Seguí haciendo mi parte, soportando todas las atrocidades de Chloe a las que jamás se atrevería a someter a Liam. Me dije a mí misma que en cuanto mi madre se recuperara, me iría y no miraría atrás. Pero al final, solo me esperaba el cuerpo frío de mi madre y un mensaje despiadado de Chloe. ¿Ya aprendiste la lección? Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de abrir inconscientemente su página de Facebook. Había fotos de la playa, el océano, una puesta de sol y un Liam despreocupado. Todo lo que pagué con la vida de mi madre. Tomé un taxi de vuelta a su mansión para empacar. En cuanto entré, vi a Chloe sentada en el sofá de la sala, con el rostro destrozado. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no respondiste a mi mensaje?, me preguntó con frialdad, crueldad y arrogancia. No podía comprender qué había visto en ella. Cuando vio que no tenía intención de responder, Chloe corrió escaleras arriba atrás de mí y me empujó con fuerza. Ethan, hiciste que Liam se sintiera miserable. ¿Qué derecho tienes a tratarme así? Me golpeé la espalda contra la pared, raspándome la piel, pero la miré con calma a los ojos furiosos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo quieres que me disculpe esta vez? ¿Debería romperme una piedra en el pecho?
¿Dejar que me rompas la otra mano? ¿O quizás beberme otras 10 botellas de licor? El dócil juguete había mostrado de repente sus garras. Chloe se quedó desconcertada por un segundo, pero luego, inusualmente, se tranquilizó. Ven conmigo a la finca familiar. Mi abuelo quiere verte. Entonces, como si recordara algo, añadió, te doy $10.000. Ya sabes qué decir y qué no decir. Solté una risa amarga. La familia Walton siempre había estado obsesionada con su reputación. Cuando el señor Walton padre descubrió que los sentimientos de Chloe por Liam eran inapropiados, lo envió al extranjero sin pensárselo 2 veces. Luego organizó una serie de citas para Chloe, pero ella me eligió a mí por una sola razón. Me parecía igualito a Liam. Esa noche, me puso una droga en la bebida y me obligó a estar conmigo. Estaba desesperada por afecto, y así empezó nuestro acuerdo como benefactor y mantenido. El paisaje se desdibujó tras la ventanilla del coche hasta que llegamos a las puertas de la finca de la familia Walton. En cuanto se abrió la puerta, Liam abrazó a Chloe. Chloe, te extrañé. Su expresión tempestuosa se desvaneció al instante y le dio un golpecito juguetón en la nariz. ¿Por qué no llevas zapatos? ¿Y si te resfrías? Entonces tendrás que quedarte a cuidarme, ronroneó. Coquetearon sin pudor, como una pareja locamente enamorada. El mayordomo intentó intervenir con tacto. Señorita Walton, su abuelo ha estado mal de salud últimamente. Quizás sea mejor ser un poco más discreto. La última vez que estuvo aquí, se peleó a gritos con su abuelo por Liam, una pelea que le disparó la presión al anciano y lo llevó a urgencias. Chloe frunció el ceño. ¿Por qué el abuelo quiere verme de repente? ¿Habrá oído rumores? Justo entonces, una voz autoritaria resonó desde lo alto de las escaleras. ¿Hay rumores que no debería escuchar? El señor Walton señor bajó lentamente, apoyándose en su bastón. Me apresuré a ayudarlo. Aparte de mi madre, él era la única persona que me había tratado como familia. Me dirigió una mirada cálida y apreciativa, pero su expresión se agrió al ver a Chloe y Liam abrazados. Una tía y su sobrino, comportándose así. ¿No te da vergüenza? La expresión de Chloe se congeló al soltar por fin la mano de Liam. ¿Querías verme? Resopló su abuelo. Sí, sobre tu matrimonio con Ethan. Llevan 5 años juntos. Ya es hora de que lo hagas oficial. Ya hice los arreglos. Dentro de un mes, tú y Ethan se casarán. Ante esto, la cara de Liam palideció. El rechazo de Chloe fue rápido y rotundo. Me niego. Con un crujido seco, el bastón de su abuelo la golpeó en la espalda. Fuiste tú quien insistió en estar con él, rugió, lleno de frustración. Te paraste ante la tumba de tus padres y prometiste que lo harías feliz. Y ahora has alargado esto 5 años. ¿Cuánto más de su vida piensas desperdiciar? Bajé la mirada, y una repentina oleada de recuerdos me invadió. Chloe y yo lo habíamos pasado bien. Ella era una empresaria despiadada, una experta en el mundo corporativo. Pero para mí, se había ablandado. Una vez, solo porque le dije, por favor, no más derramamiento de sangre, perdonó a un enemigo que intentó matarla. Desde ese día, todos supieron que tenía una debilidad. Era una materialista acérrima. Sin embargo, la tercera noche, deliré con fiebre alta. Condujo hasta un santuario remoto para orar por mi recuperación. Una vez mencioné sin darle importancia que me gustaba la gipsopila, y ella mandó a jardinar toda la finca con campos de ella. Pero luego, les puso el nombre de Liam. Al igual que ahora, en el momento en que a Liam se le llenaron los ojos de lágrimas, estaba lista para desafiar al mundo por él. No me casaré con Ethan. No es lo suficientemente bueno para mí. Tomó la mano de Liam con una mirada salvaje y desesperada. La única persona a la que amo de verdad es Liam. Nunca me casaré con nadie más. Puedo aceptar que el mundo piense que Ethan es mi prometido, pero no puedo casarme con él. No puedo. Dicho esto, se arrodilló. Un momento después, Liam se arrodilló a su lado. Sus ojos se llenaron de lágrimas desafiantes. Abuelo, por favor, déjanos estar juntos.
El señor Walton señor estaba tan furioso que apenas podía respirar, con el pecho agitado. Vayan a la capilla familiar y arrodíllense, gritó. Bajo las miradas atónitas del personal de la casa, Chloe y Liam, con las manos fuertemente agarradas, entraron juntos en la capilla. Observé cómo se desarrollaba toda la farsa, con el rostro convertido en una máscara de indiferencia. Todo era tan ridículo. Saqué una cajita de madera de mi bolso. Dentro había un colgante de jade ornamentado, una reliquia de la familia Walton. El señor Walton señor lo miró fijamente, atónito. Ethan, ¿qué haces? Retrocedí 2 pasos e hice una profunda reverencia. Abuelo, gracias por cuidarme estos últimos 5 años, pero ya no puedo estar con Chloe. Empezó a protestar para pedirme que me quedara, pero no lo dudé. Dejé la caja y me alejé sin mirar atrás. Al pasar por la capilla, oí ruidos dentro. A través de la rendija de la puerta, vi a Chloe y Liam apretados uno contra el otro, como declarando su amor eterno a todos los antepasados Walton. No me quedé allí. Me di la vuelta y abandoné la finca Walton para siempre. Primero, fui al banco y transferí los $380,000 a la cuenta de Chloe. Luego fui a Walton Corp y renuncié a mi puesto como su asistente. El gerente de recursos humanos, uno de los pocos amigos que tenía allí, me dio una palmadita en el hombro. Ethan, dijo con verdadero alivio, felicidades por tu escape. Sentí que se me quitaba un gran peso de encima. Mi deuda con Chloe Walton estaba saldada. Al regresar a su mansión esa noche, un vaso se hizo añicos a mis pies, esparciendo fragmentos que me cortaron el brazo. Chloe corrió hacia mí furiosa. Su rostro se contorsionó de rabia y me dio una bofetada. Ethan, mi abuelo te trató como a su propia sangre, e intentaste matarlo. Lo empujaste por las escaleras. Me dolía la mejilla, pero una oleada de pánico me invadió. ¿Qué pasó? ¿Cómo se cayó? ¿Qué dicen los médicos? Una voz lastimera y quejumbrosa llegó desde el segundo piso. Ethan, el mayordomo ya te identificó. Te vio empujar al abuelo. ¿Sigues haciéndote la inocente? Chloe, ¿de verdad es este tu hombre? Un cobarde que ni siquiera admite lo que ha hecho. Me empujaron violentamente a un rincón, tropezando para mantener el equilibrio. Con el rabillo del ojo, vi un destello de triunfo en la expresión de Liam. Se me heló la sangre. Sabía sin duda que Liam era quien lo había empujado. En ese momento, sonó un teléfono y oí la voz frenética del mayordomo al otro lado. Señorita Walton, su abuelo tiene una hemorragia. El hospital no tiene su tipo de sangre. No pude entender el resto de lo que dijo, porque Liam le echó leña al fuego. Chloe, dijo con dulzura. Si no recuerdo mal, Ethan tiene el mismo tipo de sangre que el abuelo, ¿verdad? Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo siguiente que supe fue que me arrastraban al hospital y me ataban en urgencias. Toma su sangre, ordenó Chloe. Mientras salve a mi abuelo, no me importa si muere. Cuerdas gruesas se clavaron en mi piel mientras una aguja fría se deslizaba por mi vena. Mis ojos se llenaron de desesperación. Chloe, supliqué. No tenías por qué hacer esto. Le habría dado mi sangre con gusto, pero no lo presioné. No puedes hacerme esto, se burló. ¿Sigues mintiendo? Después de lo bueno que fue contigo, ¿así es como le pagas? Será mejor que reces para que se recupere, o te haré pagar por esto con tu vida. Una tormenta de ira, dolor y desesperación absoluta me azotó. Sentía que la sangre abandonaba mi cuerpo, que mi temperatura bajaba, como si la vida misma se estuviera agotando. ¿Así se sintió mi madre en sus últimos momentos, indefensa y sola? En la neblina de la consciencia que se desvanecía, una lágrima se me escapó. Creí oírla llamarme. Mamá, ¿estás aquí para mí? Caí en un sueño largo y profundo. En el sueño, Liam aún no había regresado, y Chloe y yo seguíamos profundamente enamorados. Me presentaba con orgullo a todos sus amigos, presumiendo de mí como si fuera el centro de su universo. Me acompañaba al hospital a visitar a mi madre, haciendo todo lo posible por conquistarla, con la dulce esperanza de algún día ser su nuera. Ella hizo tanto por mí en aquel entonces, haciendo que mi corazón palpitara como nunca antes.
De verdad creía que teníamos un futuro juntos. Entonces, un cubo de agua helada me despertó de golpe, empapando mi ropa fina y provocando un frío brutal y agonizante que me calaba los huesos. El sueño terminó. Chloe se sentó frente a mí, con la mirada helada. Deberías estar agradecido de que mi abuelo esté estable, si no, habrías muerto en esa mesa de operaciones. Pero hasta que despierte, te quedarás aquí, reflexionando sobre lo que has hecho y lista para donar más sangre en cualquier momento. Un zumbido me llenó los oídos y se me puso la piel de gallina. Esta era su mazmorra, el lugar donde se enfrentaba a sus enemigos. Innumerables personas habían encontrado su fin en esta habitación. Estaba perpetuamente oscuro, y el aire estaba cargado con el olor metálico de la sangre vieja. Una vez bromeé con ella: si alguna vez nos convertimos en enemigos, me encerrarás aquí y me torturarás. En aquel entonces, me había prometido con absoluta certeza: nunca, jamás seremos enemigos. Y sin embargo, allí estaba yo, arrojado a este osario por su propia mano, todo por una mentira evidente. La decepción era un dolor físico, como una cuchilla sin filo que me cerraba lentamente el corazón. Forcé las palabras, cada una un esfuerzo. No presioné a tu abuelo. No lo hice. No tengo nada de qué arrepentirme y no lo voy a reflexionar aquí. Intenté levantarme, pero mi cuerpo estaba hecho un desastre. Ni siquiera podía ponerme de pie. Chloe soltó un bufido burlón. Ethan, eres un mentiroso tan convincente, pero ya no me creo ni una sola palabra de lo que dices. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, y las luces se apagaron, hundiéndome en una oscuridad absoluta con olor a sangre. Una oleada de puro terror me invadió y sentí que empezaba a desmoronarme. Soy claustrofóbico, muy fuerte, y puedo tener ataques de pánico tan fuertes que no puedo respirar. Chloe lo sabía, por mi bien. Solía mantener la mansión iluminada toda la noche, pero ahora, la puerta de la mazmorra se abrió de golpe. Liam se quedó allí, mirándome con absoluto desprecio. «¡Qué niño tan guapo!», se burló. «Si tu cara no se pareciera un poco a la mía, Chloe nunca te habría dedicado su tiempo. Pero no te preocupes. Una vez que termine, no volverás a seducir a nadie». Avanzó hacia mí con un cuchillo pequeño, con los ojos desorbitados por una furia celosa y descontrolada, y me lo lanzó a la cara. Una necesidad primaria de sobrevivir me invadió. Me ardían los ojos al levantar una mano para defenderme, pero no sentí dolor. Ethan, rugió una voz furiosa desde la puerta. Lo siguiente que supe fue que una fuerza poderosa me impactó, derribándome al suelo. Mi cabeza se golpeó contra la esquina de la pared. Aterricé sobre algo duro. El repugnante crujido de huesos bajo mi peso me puso la piel de gallina. Había caído sobre un esqueleto. Pero lo que realmente desafiaba la creencia fue lo que vi a continuación. Liam, tras hundirse el cuchillo profundamente en el hombro, se desplomó en un charco de su propia sangre. Ethan, jadeó. Vine a ayudarte y trataste de matarme. Entré en pánico, desesperada por explicarle a Chloe que no lo había tocado. Pero ella estaba más asustada que yo, gritando para que alguien llevara a Liam a un hospital, exigiendo a los mejores cirujanos de la ciudad. Su vestido blanco estaba salpicado de sangre, su brazo sangraba por el rasguño que se había hecho con la puerta oxidada, y sus ojos eran una frenética red roja. Estaba hecha un desastre, frágil y desmoronándose. Incluso les gritó a sus amigos cuando intentaron consolarla. «Aléjate de mí», gritó. Entonces cayó de rodillas, rezando con fervor desesperado. «Si Liam muere, moriré con él». Nunca la había visto así. De repente, las puertas del quirófano se abrieron de golpe y una enfermera salió corriendo. El paciente se estaba desangrando y se le había acabado el tipo de sangre. Sin dudarlo un segundo, Chloe se arremangó. «Toma el mío», dijo. «Tenemos el mismo tipo de sangre. Puedo salvarlo». «Chloe, ¿estás loca?», gritó una de sus amigas, intentando detenerla. «Es solo un hombre. Por mucho que lo quieras, no vale la pena». La mirada de Chloe era escalofriante. «Liam es el amor de mi vida», dijo en voz peligrosamente baja. «Él es mi vida. No puedo vivir sin él». La cirugía duró 24 horas, pero Liam salió adelante. Chloe estaba débil por la pérdida de sangre,
pero estaba eufórica. Había vaciado toda la enfermería, había traído a un equipo de especialistas para atender solo a Liam, y no se separó de él ni un segundo. Todos hablaban de su gran historia de amor, pero yo solo podía pensar en los últimos y agonizantes momentos de mi madre. Resultó que Chloe Walton tenía el poder de la vida y la muerte en sus manos. La ironía era repugnante. Liam estuvo 2 semanas en el hospital, y Chloe se quedó con él todo el tiempo. Durante esas 2 semanas, empaqué mis pocas pertenencias. Me mudé de la mansión que había sido mi prisión durante 5 años y usé el poco dinero que tenía para alquilar un pequeño apartamento. Regresé a mi antiguo trabajo de medio tiempo en un bar para llegar a fin de mes. Solo tenía que sobrevivir 2 semanas más, y entonces por fin podría empezar mi nueva vida en el Instituto Nacional de Investigación. Nunca imaginé que la volvería a ver tan pronto. Para celebrar el alta de Liam, Chloe reservó todo el bar donde trabajaba e invitó a todos los niños ricos de Nueva York a una juerga que duraría toda la noche. Las luces eran tenues. La música, ensordecedora. Chloe adoraba a Liam, y sus aduladores amigos lo rodeaban, halagándolo por su recuperación. Yo no quería saber nada de ninguno de ellos, así que le escribí a mi jefe diciéndole que me iba temprano. Pero justo cuando me dirigía a la puerta, la voz de Liam me detuvo. Ethan, gritó, con los ojos enrojecidos y patéticos. Después de lo que me hiciste, ni siquiera te vas a disculpar. Simplemente vas a huir. Le lancé una mirada fría. Lo diré una última vez, no te hice nada. Si sigues difundiendo estas mentiras, te demandaré por difamación. Me di la vuelta para irme, pero los guardaespaldas de Chloe se movieron para bloquearme el paso. Un momento después, alguien me echó una botella de licor en la cabeza. El líquido frío y la humillación punzante me invadieron. La música a todo volumen se cortó de golpe y todo el bar quedó en silencio. Todas las miradas me miraban con malicia. ¿Crees que puedes marcharte después de lo que has hecho? La voz de Chloe era cortante. Ethan, nunca pensé que fueras tan cruel. Primero mi abuelo, y ahora atacas a Liam. ¿Qué sigue? ¿Vas a convertirme en una especie de muñeca para siempre? Parecía agotada, su rostro pálido, pero sus ojos eran como dagas clavadas en mí. Una oleada de agotamiento me invadió. Te lo dije con voz neutra. No lastimé a tu abuelo, ni a Liam. Las palabras sonaron huecas incluso para mí. Las cámaras de seguridad estaban convenientemente rotas. El único testigo había sido comprado, y Chloe estaba demasiado cegada por su obsesión como para ver la verdad. Lo juro por mi vida, nunca toqué ese cuchillo. Si miento, que nunca encuentre la paz. Pero Liam, ¿puedes decir lo mismo? ¿Puedes jurar que no lo planeaste todo tú mismo? Ya basta. Chloe me interrumpió, tirando de Liam detrás de ella para protegerlo. Ethan, sigues sin arrepentirte. No me culpes por lo que estoy a punto de hacer, por olvidar cualquier historia que hayamos tenido. Me flaquearon las rodillas cuando sus guardaespaldas me obligaron a tirarme al suelo frente a toda la multitud. Luché contra ellos, con un miedo primitivo a la muerte apoderándose de mi corazón. Chloe tomó un látigo de cuero de uno de sus hombres y avanzó lentamente hacia mí. ¿Tienes miedo?, preguntó en voz peligrosamente baja. ¿Te has parado a pensar en lo asustados que estaban mi abuelo y Liam cuando los atacaste? Con un chasquido seco, el látigo me cortó la espalda. Todo mi cuerpo se convulsionó como si me hubieran electrocutado, el dolor me cortaba la respiración. ¡Al! La voz de Chloe se elevó hasta convertirse en un grito, cargado de furia. Admite que te equivocaste. No. Lo logré. Mi voz era débil pero desafiante. Chloe soltó una carcajada de pura rabia, alzando el látigo de nuevo. ¿No? ¿Crees que negarlo cambia lo que hiciste? Eres un monstruo. El sonido del látigo y las burlas de la multitud eran sofocantes. Pero cuanto más insistían, más desafiante me volvía. Empecé a reír, una risa salvaje y entrecortada que me hizo llorar. No hice nada malo. ¿Por qué debería disculparme? El mayor error que cometí fue conocerte, Chloe Walton. Eres el verdadero monstruo aquí, Liam frunció el ceño. Ethan, ni se te ocurra hablarle así a Chloe. ¿Y quién eres tú para decirme qué hacer?
Repliqué, con la voz llena de desprecio. No eres más que un parásito, escondiéndose tras su poder. Esa fue la chispa final. La ira de Chloe estalló y empezó a azotarme con una furia ciega e implacable. Esto es por mi abuelo, gritó. Esto es por intentar matar a Liam. Y este es para recordarte que nunca serás parte de la familia Walton. 64 latigazos en total. Cada uno fue como un golpe directo al corazón. Un sabor metálico me llenó la boca y tosí un chorro de sangre antes de que el mundo se volviera negro. Desperté en una habitación de hospital. En la televisión, se reproducía en bucle el vídeo de mi paliza, una transmisión en vivo que alguien había grabado. Mis propios gemidos de agonía eran audibles, pero nadie en la habitación pareció notarlo. Era invisible, abandonado a mi suerte en un rincón. El dueño del bar me encontró horas después al cerrar, y esa fue la única razón por la que me salvé. Mi corazón estaba muerto en mi pecho, ni siquiera podía llorar. ¿Estás despierto? La puerta se abrió sin que me diera cuenta. Liam entró, con aspecto de ser la viva imagen de la salud, con las mejillas sonrojadas. No parecía en absoluto un hombre recién recuperado de una lesión grave. Esas 2 semanas en el hospital, dije, comprendiendo la situación. Estabas fingiendo. ¿Y que si yo también? Dijo, con una sonrisa de suficiencia extendiéndose por su rostro. Solo tengo que verme un poco patético, y Chloe moverá cielo y tierra por mí. Pronto seré yo quien esté a su lado, oficialmente. Tiró una bolsa de plástico sobre mi cama. Dentro estaba la urna de mi madre. La sangre se me heló en las venas. Me temblaban las manos al abrir la cajita. Estaba vacía. ¿Qué hiciste? Susurré con voz temblorosa. ¿Dónde están las cenizas de mi madre? Liam observó mi agonía con una diversión distante. Solo un montón de polvo. Enterrarlo me pareció un desperdicio de espacio. Pensé que los perros callejeros podrían aprovecharlo mejor. El ciclo de la vida, ¿sabes? Ah, y casi lo olvido, añadió con indiferencia. Decirle al hospital que le corten el tratamiento a tu madre. También fue idea mía. ¿Lo ves? Con solo una palabra mía, Chloe hará lo que sea. ¿Cómo puedes competir con eso? Como para rematar su victoria, levantó la mano izquierda, mostrando un anillo brillante en su dedo. Lo reconocí. Era el anillo de $1 millón que Chloe había comprado en una subasta hacía 6 meses. En aquel entonces, todos asumieron que, para mí, nuestro compromiso era inminente. La sala estaba llena de gente gritando que nos casáramos en ese mismo instante. Pero Chloe me miró con frío desdén y dijo, no es digno. Chloe dice que merezco todo lo mejor del mundo, se pavoneó Liam. Incluyéndola a ella. Dice que soy el único digno. Perdí la paciencia. Me lancé hacia adelante y mi mano impactó su rostro. Mis dedos se cerraron alrededor de su garganta. Mataste a mi madre. Gruñí, con la voz áspera de odio. Mereces morir. La rabia era una neblina roja en mi visión, un marcado contraste con la sonrisa triunfante y engreída de Liam. De repente, algo pesado me golpeó la cabeza. Un jarrón. Chloe me empujó hacia atrás, golpeándome la cara con una fuerza brutal. «Estás loco», gritó. Un dolor terrible me envolvió el corazón. ¿Loco? Me reí. Un sonido de locura. Puedo estar mucho más loco que esto. Impulsado por el odio puro, agarré un trozo irregular del jarrón roto del suelo, pero la mano de Chloe salió disparada y me sujetó la muñeca. ¿La mataste? Rugí. Los dos. Por primera vez, Chloe pareció darse cuenta de que algo andaba realmente mal. Su mirada se posó en la urna vacía que tenía en las manos y su rostro se llenó de sorpresa. ¿Qué es esto? Tu madre. Un destello de memoria cruzó su rostro, sus propias palabras de hace un mes resonando. Asterisco, ¿no la operaron la semana pasada? Saltarse una no la matará. Asterisk, al ver la duda en los ojos de Chloe, Liam intervino rápidamente. Chloe, no le hagas caso. Está mintiendo. Vi a su madre paseando por el hospital hace apenas 2 días.
¿Cómo es posible que esté muerta? Se giró hacia mí, con la voz llena de falsa compasión. Ethan, ¿de verdad estás tan desesperado por su compasión como para mentir sobre la muerte de tu propia madre? Ante sus palabras, el destello de culpa en los ojos de Chloe se desvaneció, reemplazado por un frío gélido. Dio la orden de internarme en un hospital psiquiátrico, con instrucciones para que el personal me brindara atención especial. El primer día que estuve allí, intenté escapar rompiendo una ventana. Me atraparon y me golpearon hasta dejarme inconsciente. El segundo día, me ataron a una mesa. Al tercer día, finalmente me derrumbé, gritando que necesitaba ver a Chloe. En lugar de Chloe, enviaron una jauría de perros feroces. Sus ojos brillaban en la penumbra mientras me miraban con depredadores. Desde un altavoz, oí la voz burlona de Liam. Ethan, si vives o mueres hoy, todo depende de ti. La sangre me subió a la cabeza y mi mundo se tambaleó. Recé para que todo esto fuera una pesadilla, para no haber conocido ni amado a Chloe Walton. Pero habíamos sido tan cercanas alguna vez. En el dormitorio, el estudio, la ducha, incluso en su escritorio, nuestra pasión había sido salvaje y devoradora. Nunca imaginé que un día, esa misma intimidad sería el arma que usaría para destruirme. Justo cuando decidía morderme la lengua, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Chloe irrumpió, flanqueada por guardaespaldas, con los ojos encendidos de furia. Sus hombres sometieron rápidamente a los perros. Por primera vez en lo que parecían años, sentí el calor de su cuerpo al abrazarme. Temblaba sin control, y entonces el mundo se oscureció al desplomarme en sus brazos. Cuando desperté, estaba de vuelta en una cama en su mansión. El sonido de aullidos y gritos aterrorizados resonaba en la sala. Me arrastré fuera de la cama y abrí la puerta. Chloe estaba sentada en el sofá, con el rostro inexpresivo, mientras ordenaba a sus guardaespaldas que cuidaran de los perros. En ese momento, parecía la mismísima Parca. Aunque sea algo que he tirado, dijo con voz desprovista de emoción, nadie más puede tocarlo. Hizo un gesto sutil con la cabeza a sus hombres, y se llevaron a los perros. Nada de aquello parecía real. Todo fue una terrible pesadilla. Pero el dolor punzante en la espalda, donde las heridas del látigo se habían reabierto, fue un brutal recordatorio. Jadeé, casi perdiendo el equilibrio. Chloe oyó el sonido y se acercó a la puerta. Su expresión se suavizó, casi imperceptiblemente, pero sus palabras fueron tan crueles como siempre. Lo que pasó fue solo la desconsideración de Liam. Estás bien, así que déjalo pasar. Me lanzó un documento. Firma este acuerdo legal. Júrame que nunca volverás a sacar esto a colación ni lo usarás contra Liam. Si lo haces, me olvidaré de los 280.000 que aún me debes y me aseguraré de que tu madre reciba la mejor atención médica. Como si temiera que me equivocara, añadió, no me malinterpretes. Quiero a Liam, pero por los 5 años que pasamos juntos, puedo asegurarte que tendrás seguridad financiera el resto de tu vida. Lo dijo con el mismo aire condescendiente que había usado en el bar. Asterisco, es calderilla. Imagínatelo como darle limosna a una mendiga. Asterisco, así que eso era lo que yo era para ella. Una mendiga en la calle, de la que se esperaba que estuviera agradecida por cualquier migaja que me tirara. Quizás lo fui alguna vez. Por mi madre, habría soportado cualquier cosa, pero ya no me quedaban debilidades que explotar. Al no responder, dejó caer los papeles sobre la cama. Fírmalo y tráelo a mi oficina. Se dio la vuelta y salió, la viva imagen de la indiferencia arrogante. Con el corazón frío como la ceniza, recogí el acuerdo y lo hice trizas. Entonces, sin dudarlo un segundo, llamé a la policía y denuncié todo lo que había hecho Liam. El reloj dio la medianoche. Miré el calendario de la pared. En 10 horas, me liberaría de este lugar para siempre. Terminé de empacar mis maletas y me di una larga ducha caliente. Antes de irme, fui al cementerio. Enterré la urna vacía y me arrodillé ante la tumba de mi madre, presionando la frente contra el suelo 3 veces. El dolor que había reprimido durante tanto tiempo finalmente se desató. Mi voz se llenó de lágrimas no derramadas. Mamá, susurré. Ya seré libre. Espero que puedas verme. Espero que te alegres por mí.
Una luciérnaga se posó en la punta de mi dedo, batiendo suavemente sus alas. Su suave resplandor iluminó la fotografía de su lápida. Su sonrisa era tan cálida y amable como la recordaba, sus ojos llenos de un amor que parecía desbordarse del marco. Era como si estuviera ahí conmigo, consolándome como siempre. Mi Ethan ya es un hombre adulto. Casi podía oírla decir, ¿por qué lloras? Dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Al despertar, la luz del sol entraba a raudales por la ventana. Mi futuro por fin comenzaba. Mi teléfono vibró. Era una invitación de boda digital de Liam, seguida de un mensaje de la policía de Nueva York. Señor Hayes, su caso ha sido aceptado y se ha iniciado una investigación oficial. Una sonrisa sincera, una que no había sentido en años, se dibujó en mi rostro. Borré la invitación sin pensarlo 2 veces y bloqueé a Chloe y a Liam en todo. 30 minutos después, estaba en un avión. Al atravesar las nubes, la tensión en mi pecho finalmente se deshizo por completo. Adiós, Chloe. Era libre. La misma noche que me fui, Liam le propuso matrimonio a Chloe. El evento fue un espectáculo que recorrió toda la ciudad, transmitido en vivo y fue tendencia número 1 en Twitter, con todos los influencers arremetiendo contra él. Bajo un manto de estrellas proyectadas, Liam se arrodilló, mostrando un anillo con mano temblorosa. Chloe, dijo con la voz cargada de emoción. ¿Te casarías conmigo? La multitud rugió de aprobación, coreando, di que sí, entre una lluvia de flores y aplausos. Los ojos de Chloe se llenaron de lágrimas al mirarlo, y su voz, firme y tierna, respondió, sí, lo haré. Docenas de drones iluminaron el cielo, formando la imagen de un corazón atravesado por una flecha, mientras comenzaba un espectáculo de fuegos artificiales multimillonario de 2 horas. En ese preciso instante, en cada cartelera digital de cada rascacielos de la ciudad, comenzó a reproducirse un montaje de la historia de amor de 10 años de Chloe y Liam. Cada momento, cuidadosamente seleccionado, era un testimonio de su gran y épico romance. Mientras se abrazaban y besaban para las cámaras, Internet explotó con mensajes de felicitación. Dios mío, qué dulce. Les deseo una vida llena de felicidad, decía un comentario. Mide 1,88 metros, es guapísimo y está muy enamorado. Solo una reina como Chloe Walton lo merece, pero se colaron algunas voces disidentes. ¿Acaso todos sufren amnesia colectiva? Juraría que estaba comprometida con otro. Al día siguiente, la propia Chloe publicó una respuesta en Twitter, la única persona a la que he amado es Liam. Nunca ha habido nadie más. La publicación venía acompañada de un collage de fotos sonrientes de ambos de la última década. Apoyado en su hombro, Liam hojeaba con alegría los comentarios de apoyo. Chloe, murmuró. ¿No te preocupa que Ethan se sienta herido al ver esto? Chloe le dio un golpecito en la nariz juguetón. Solo era un doble. ¿Por qué te preocuparías por él? Satisfecho, Liam aprovechó su oportunidad y sugirió que se casaran de inmediato. Chloe dudó. No le importaba la opinión pública, pero debía pensar en su abuelo. Temía que la sorpresa fuera demasiado grande para él al despertar. Pero todas sus reservas se desvanecieron al ver una lágrima rodar por la mejilla de Liam. Decidió en ese mismo instante regalarle la boda del siglo, fijando la fecha para dentro de un mes. Conocida por ser una adicta al trabajo sin escrúpulos, despejó su agenda por completo, supervisando personalmente cada detalle de la planificación. Las flores tenían que ser rosas rojas, recién traídas desde Ecuador. El vestido y el smoking fueron confeccionados a medida por una diseñadora de renombre mundial, quien, incluso, diseñó ella misma la distribución del lugar. Estaba decidida a hacer del hombre que amaba el hombre más feliz del mundo. La víspera de la boda, Chloe por fin se tomó un respiro y fue a una fiesta con sus amigas. No puedo creer que seas la primera de nosotras en casarte, Chloe, dijo una de sus amigas entre risas. Cuando estabas entre Ethan y Liam por culpa de tu abuelo, todos apostábamos por quién te quedarías. ¿En serio?, intervino otro. Cuando tú y Liam se casen, ese patético perdedor de Ethan va a tener un colapso total. Pero Ethan te fue tan fiel todos esos años que habría hecho cualquier cosa por ti. Ya basta, espetó Chloe, con el rostro endurecido. Ethan era un sustituto, nada más.
Aunque vuelva arrastrándose, el único a quien amaré será a Liam. Una repentina oleada de irritación la invadió y se bebió la bebida de un trago. Se dio cuenta de que hacía tiempo que no me veía ni sabía nada de mí. No podía haberse rendido, ¿verdad? La idea la inquietaba extrañamente. Pero entonces recordó los 5 años que le había dedicado y lo descartó. Imposible. Siempre había estado a su disposición. ¿Cómo podía desaparecer así como así? ¿Acaso planeaba hacer un escándalo en la boda? La idea la irritaba. Para ella, yo ya era culpable de ser irracional y patético. La ruidosa sala se quedó en silencio por un momento antes de que alguien preguntara, ¿y bien, Chloe, qué van a hacer con Ethan? Sus ojos eran hambrientos, depredadores, como esperando su permiso para destrozarme. Una compleja mezcla de emociones se agitó en el interior de Chloe y les espetó con impaciencia, déjenlo en paz. Salió de la fiesta, dejando tras de sí una sala llena de rostros atónitos. Al regresar a la mansión, Liam la esperaba, vestido con un elegante traje, tan atractivo como siempre. Normalmente, la visión la habría apasionado, pero esa noche, solo sentía una extraña apatía. Por primera vez, lo ignoró. La boda es mañana. Deberíamos dormir un poco. Cuando él protestó, ella lo calmó pacientemente hasta que se quedó dormido. Pero el sueño no llegaba. Tras horas dando vueltas en la cama, por fin se levantó y se dio una ducha fría. Pero el agua fría no calmó su inquietud. En cambio, solo me trajo recuerdos de mí. Se encontró recordando incontrolablemente las noches que pasamos juntos. Aturdida, sintió unos brazos fuertes alrededor de su cintura, y no pudo contenerse. Se giró y lo besó con fiereza. Ethan, murmuró. Algo dentro de Liam se desmoronó. Herido en su orgullo, la apartó. Chloe, mírame. Soy yo. Parpadeó, como si despertara de un sueño. Y al fijarse en su rostro, un destello de decepción cruzó el suyo. Si estás enamorada de Ethan, entonces ve con él, la acusó Liam, con la voz llena de incredulidad y dolor. ¿Por qué te casas conmigo? Sus palabras la despertaron. No, Liam. Lo siento, dijo. Su expresión de pánico mientras le agarraba las manos. Te amo. Siempre has sido tú. Por favor, no llores. Me rompe el corazón verte llorar. Sus palabras parecieron ser un interruptor mágico. La rodeó con los brazos por la cintura. ¿En serio?, preguntó en voz baja. ¿En serio? Lo juro. Al ver su rostro bañado en lágrimas, sintió lástima en el corazón y lo abrazó con fuerza. Juro que yo, Chloe Walton, amaré a Liam para siempre. Si alguna vez rompo esa promesa, que me muera de una muerte horrible. Apenas había salido de su boca cuando Liam la tapó con la mano. Estás loca, susurró con los ojos muy abiertos. Los Walton eran notoriamente supersticiosos y tenían una norma estricta contra tales juramentos. Sin embargo, para él, Chloe había desafiado repetidamente las tradiciones familiares y los deseos de su abuelo. El pensamiento lo hizo sonreír entre lágrimas. Entonces prometemos que ninguno de los dos traicionará jamás al otro. Lo prometo, dijo Chloe con voz suave e indulgente, uniendo su meñique con el de él. Era bien pasada la medianoche cuando por fin consiguió que se durmiera. Chloe fue a su estudio a trabajar, pero no podía concentrarse. Su mente era un caos y sus pensamientos volvían a mí una y otra vez. Recordó mis ojos, como sonreían como el sol, como me había parecido un ángel que descendía a su mundo. Podía tejer las bufandas más abrigadas, cocinar las comidas más reconfortantes, e incluso una vez, con la firmeza de un cirujano, le salvé la vida. Parecía capaz de todo, mi fuerza interior, un núcleo sólido e inquebrantable. Entre los dos, yo siempre había sido el ancla. Pero después del regreso de Liam, todo cambió. Me volví callada y retraída, obsesionada con el dinero, cada palabra que pronunciaba era una exigencia de más. Ansiosa, Chloe cogió su teléfono, y por primera vez en mucho tiempo, abrió su conversación de iMessage conmigo. El historial de chat y el registro de llamadas vacíos la hicieron detenerse. ¿Cómo era posible? Cerró y volvió a abrir la aplicación, reinició el teléfono, pero fue inútil.
No había mensajes nuevos míos. Era cierto que no le había escrito mucho en los últimos años, pero al menos la contactaba de vez en cuando o le pedía dinero para los tratamientos de mi madre. Este silencio era completamente inusual. Chloe escribió un mensaje preguntándome cómo estaba y luego lo borró. Tras un largo momento, dejó el teléfono boca abajo sobre el escritorio sin enviar nada. Miró por la ventana. El sol estaba saliendo, pero el cielo estaba extrañamente dividido, mitad despejado y mitad cubierto de nubes oscuras y tormentosas. Era un reflejo perfecto de la tormenta que sentía en su corazón. Sonó la alarma. Reprimiendo su inquietud, Chloe fue a despertar a Liam. 2 horas después, el local estaba lleno de invitados y Chloe estaba en su camerino, esperando. Al acercarse la hora de inicio, sintió un nudo en el estómago. En parte, se sintió aliviada de que yo no estuviera allí. No quería la molestia de lidiar conmigo, pero otra parte de ella estaba decepcionada. Después de 5 años juntos, aún existía una conexión, por retorcida que fuera. Esperaba que yo viniera, le deseara lo mejor como amigo y que finalmente, con dignidad, me marchara de su vida para siempre. Cogió el teléfono y me envió un mensaje. ¿Dónde estás? En cuanto pulsó enviar, llamaron a la puerta. Era la organizadora de bodas. Señora Walton, ya casi es la hora. Deberíamos ponerla en posición. Enseguida voy, dijo Chloe, dejando el teléfono sobre la mesa. No vio el pequeño signo de exclamación rojo que apareció junto a su mensaje. La entrega falló. La ceremonia fue magnífica. Flores, champán, alfombra roja, cada detalle había sido aprobado personalmente por Chloe. Liam estaba al final del pasillo, con la mirada fija en la imponente entrada y una expresión de adoración. La música cambió, las puertas se abrieron y apareció Chloe, radiante, mientras caminaba con paso firme hacia él. Estaba a punto de casarse con el hombre que había amado durante años, el hombre con el que se suponía que pasaría el resto de su vida. Pero al mirar el rostro sonriente de Liam, solo sintió un dolor profundo, una sensación persistente de que algo andaba muy mal. Por un instante fugaz, su rostro se desdibujó, reemplazado por el mío. Casi podía oír mi voz, suave y esperanzada. Chloe, ¿te casarás conmigo algún día? La voz de su recuerdo se fundió con la que tenía delante. Liam la miraba con expresión seria. Chloe Walton, dijo, por fin me caso contigo. Las palabras la devolvieron a la realidad. Esta era su boda. Este era el hombre al que había prometido amar por el resto de su vida. Su voz se suavizó. Liam, te amo. Pero apenas había terminado de hablar cuando las puertas del pasillo se abrieron de golpe y entró un grupo de policías. Se dirigieron directamente hacia Liam, le mostraron sus placas y le pusieron unas esposas. Liam Knight, dijo el agente a cargo, está arrestado por agresión con agravantes. Tienes que venir con nosotros. El bullicioso salón quedó en completo silencio. El rostro de Liam era una máscara de terror. ¿Por qué me arrestan? Chloe, ayúdame. Chloe, recuperándose rápidamente del susto, se interpuso frente a los oficiales. Debe haber algún error, dijo con voz firme. Liam es la persona más amable que conozco. Nunca podría. El rostro del oficial permaneció impasible. Como persona de interés en el caso, señora Walton, necesitamos que nos acompañe. La boda del siglo se interrumpió abruptamente. Fue el mayor escándalo del año, y todos los medios de la ciudad se apresuraron a cubrirlo. En la comisaría, Chloe observaba con tristeza la montaña de pruebas, con un terror gélido extendiéndose por su cuerpo. Además de los cargos de agresión, el señor Knight también está acusado de sobornar al director de un centro psiquiátrico privado para facilitar más violencia contra el señor Hayes, explicó el detective. Empujó otro expediente sobre la mesa. El señor Hayes ha presentado cargos por todos los cargos y ha rechazado cualquier posibilidad de acuerdo. La enorme cantidad de información era asfixiante. Ella quería defenderlo, gritar que se equivocaban, que él no era esa clase de persona. Pero la evidencia era irrefutable. Capturas de pantalla de transferencias bancarias, intercambios de mensajes de texto y grabaciones de vigilancia nítidas que la dejaron clavada en su silla, sin palabras e inmóvil.
Siempre había pensado que él era solo un poco inseguro, un poco consentido, pero en el fondo bueno. Lo recordaba de niño, llorando desconsoladamente porque había pisado una mariposa sin querer. ¿Cómo se había vuelto tan retorcido ese chico como para orquestar la tortura de alguien sin sentir remordimiento? Chloe fue a la sala de interrogatorios. En cuanto vio el rostro pálido y aterrorizado de Liam y sus ojos inundados de lágrimas, su ira se desvaneció, reemplazada por una familiar pena de compasión. Corrió hacia ella, sollozando. Chloe, lo siento mucho. Solo lo hice porque te quiero mucho. Tenía miedo de perderte por él. Tenía tanto miedo de que te alejara de mí. Sé que me equivoqué. Por favor, tienes que ayudarme. No quiero ir a la cárcel. Todavía quiero ser tu marido. Un profundo cansancio se apoderó de Chloe, pero lo consoló por costumbre. Deja de llorar. Yo me encargo. No irás a la cárcel. Pero en cuanto a la boda, hablaremos de eso más tarde. Ella soltó su mano y salió sin mirar atrás. Una semana después, como prometió, lo puso en libertad bajo fianza. Pero las cosas eran diferentes. Empezó a distanciarse de él, ya no respondía a todas sus llamadas ni atendía a todos sus caprichos. Dejó de responderle los mensajes. ¿Qué pasa, Chloe? ¿Renunciar al amor? Una amiga se burló de ella una noche. Si terminaste con Liam, siempre puedes volver con Ethan. Todos vimos lo mucho que te quería y tu abuelo lo adoraba. ¿Por qué te obsesionas tanto con Liam? En fin, hacía tiempo que no oía mi nombre, y para su sorpresa, una oleada de nostalgia la invadió. Impulsada por el alcohol, se encontró comparándonos. Dos hombres tan parecidos en apariencia, pero con personalidades tan distintas. Liam era como un niño quisquilloso, con constantes rabietas para mantener su atención centrada solo en él. Y por él, ella había sacrificado tanto, había rechazado grandes negocios, renunciado a su posición como heredera de los Walton, y había reducido toda su existencia a la búsqueda de un romance tóxico. Yo, en cambio, nunca había sido así. Era su calor, su luz. Le cocinaba cuando estaba enferma, dándole sopa a cucharadas. Me senté con ella en silencio mientras trabajaba, recordándole que descansara y bebiera agua. En sus momentos de duda y frustración, fui su guía tranquila y firme, siempre ahí para ayudarla a encontrar su camino. Siempre estuve ahí, siempre atento. Yo era un buen hombre. De no haber sido por la enfermedad de mi madre, podría haber sido alguien verdaderamente grande. Pero acepté mi destino sin quejarme y amé con todo mi ser, ya fuera a mi madre o a ella. Ese pensamiento la impulsó a revisar su teléfono de nuevo para ver si le había respondido. Fue entonces cuando vio el signo de exclamación rojo junto a su último mensaje. Se le cayó el alma a los pies. En todos los años que llevábamos juntos, sin importar lo que me hiciera, jamás le había levantado la voz, y mucho menos bloqueado su número. La amaba demasiado. ¿Cómo iba a bloquearla? ¿Era solo un juego? ¿Me estaba haciéndola difícil? Pensarlo la tranquilizó, y una pequeña sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Ignorando las miradas de sorpresa de sus amigas, abandonó la fiesta abruptamente y condujo directo a la mansión. De camino, se detuvo en mi puesto favorito de dumplings del pueblo y pidió un plato de dumplings de sopa de cangrejo y cerdo. Yo solía desviarme una hora solo para probarlos. Solo tenía que aparecer con estas albóndigas y disculparse sinceramente, y la perdonaría. Estaba segura de ello. Corrió por las calles de la ciudad hasta llegar a la urbanización cerrada. Todas las demás mansiones estaban iluminadas, pero la que yo habitaba estaba a oscuras. Probablemente solo esté dormido, pensó. Su corazón se llenó de anticipación al entrar y dirigirse directamente a mi antigua habitación. Estaba deseando abrazarme, estrecharme entre sus brazos y decirme lo perdida que se había sentido sin mí. Pero cuando encendió la luz, se quedó paralizada. La habitación estaba vacía. El escritorio, el armario, las estanterías, todo estaba vacío. Ethan, llamó, y su voz resonó en la casa vacía. Buscó en cada habitación, pero yo ya no estaba. Hasta mi maleta había desaparecido. Un pensamiento aterrador empezó a arraigarse en su mente. Realmente la había abandonado.
Imposible. Descartó la idea de inmediato y corrió hacia el hospital. La amaba demasiado. Mi madre seguía aquí. Nunca me iría. Pero cuando llegó al hospital, la antigua habitación de mi madre tenía un nuevo paciente. El médico que la atendió le informó que mi madre había fallecido hacía 2 meses. El señor Hayes llegó con los $380.000, explicó el médico con voz cargada de pesar. Nos rogó que realizáramos la cirugía, pero sus órdenes fueron explícitas. No pudimos desafiarte. Se arrodilló junto a su madre y lloró toda la noche. Las enfermeras lo ayudaron a organizar el funeral. Señora Walton, supuse que lo sabía. El rostro de Chloe palideció. Recordó mi llamada de esa noche, la agonía en mi voz. Pero ella, borracha y cruel, aplastó mi última esperanza sin pensárselo 2 veces. Y más tarde, incluso me acusó de mentir sobre la muerte de mi madre. La desesperación que sentí fue inimaginable, y la había vivido a cada segundo. Y ella no sabía nada, seguía con Liam sin ninguna preocupación. Con manos temblorosas, marcó mi número. Ethan. Pero solo oyó la voz fría y robótica del mensaje automático. El número que ha marcado no está disponible. Por favor, verifique el número e inténtelo de nuevo. Con un grito de rabia, arrojó su teléfono contra la pared. La había bloqueado. En todo, me había ido. La idea de que tal vez nunca volviera la invadió una oleada de pánico. Tomó un teléfono desechable y llamó a su asistente. Averigua a dónde fue Ethan, le ordenó. Y cuando lo encuentren, tráiganmelo. Inmediatamente, esa misma noche, su asistente llamó. Señora Walton, rastreamos al señor Hayes hasta el aeropuerto JFK. El problema es que reservó billetes en una docena de vuelos diferentes, todos con salidas casi a la misma hora. No tenemos forma de saber en cuál subió. Chloe frunció aún más el ceño. ¿Cómo que no puedes averiguarlo? Es como si alguien estuviera rastreando su rastro. No encontramos ni un solo rastro de él. Por cierto, encontramos el registro de una transferencia que el señor Hayes hizo a tu cuenta hace 2 meses, por $380,000. El número flotaba en el aire, una burla, un testimonio de su fracaso. Encuéntralo, gritó, con una mezcla de furia y humillación en su voz. ¿Sigue buscando? También destrozó este teléfono. Estaba tan segura de que solo estaba jugando, intentando castigarla por mi madre, por Liam. Nunca imaginó que me iría tan completamente, que haría todo lo posible por desaparecer. De verdad pretendía que no nos volviéramos a ver. Se bebió 2 vasos de whisky uno tras otro. Justo entonces, sonó el timbre. Sus ojos, que habían estado apagados por la desesperación, se iluminaron de repente. Corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. Así que finalmente decidiste volver, dijo con una mueca triunfal. Pero no era yo quien estaba en su puerta. Era su asistente, con aspecto profundamente incómodo. Su esperanza se desvaneció tan rápido como había ardido. ¿Qué quieres?, espetó. Lo siento, señora Walton, dijo la asistente respetuosamente. No se podía conectar su teléfono. Tuve que venir en persona. Se trata de tu abuelo. Está despierto. 30 minutos después, Chloe llegó al hospital. Su vestido oscuro hacía que su rostro pareciera aún más pálido y demacrado. Abuelo, empezó. Su bastón le golpeó la espalda. Arrodíllate, ordenó. Bajo el peso de su absoluta autoridad, ella cayó de rodillas. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, rugió. Era Liam. Liam fue quien me empujó por esas escaleras. Casi me mata. ¿Y te ibas a casar con él? ¿Qué pensabas que le haría eso a Ethan? ¿Al apellido Walton? Golpeó el suelo con su bastón, y cada impacto resonó con el frenético latido del corazón de Chloe. Ella levantó la vista, con los ojos abiertos de par en par, incrédula. Abuelo, tartamudeó. ¿Quién dijiste que te empujó? Fue Liam, idiota. Vino a mí exigiendo la reliquia familiar, suplicándome permiso para casarme contigo. Cuando me negué, me empujó escaleras abajo sin pensárselo 2 veces. Chloe,
es el sobrino que criaste durante 10 años. Una serpiente cruel e ingrata. Sus palabras fueron como martillazos, llenándola de una vergüenza profunda y repugnante. No podía creerlo. El chico que había querido durante tanto tiempo, su primer amor, era un monstruo. Intento de asesinato, falsa acusación, difamación, cualquiera de ellos era un delito grave. ¿Cómo se atrevió Liam? Abuelo, dijo Chloe en voz baja y firme. No te preocupes, yo me encargaré de esto. Te haré justicia. Tras salir del hospital, condujo directamente a la casa donde se alojaba Liam. Tras haber sido ignorado durante días, se sintió a la vez feliz y dolido al verla. Chloe, por fin llegaste. Pensé que seguías enojada conmigo, que me ibas a dejar. Abrió los ojos, sus lágrimas caían con la misma facilidad de siempre, pero por primera vez, no le hicieron ningún efecto. Ven conmigo, fue todo lo que dijo. Una hora después, se encontraban a las puertas de un cementerio. El cielo despejado del atardecer había dado paso a una repentina y violenta tormenta. Nubes oscuras se cernían sobre sus cabezas y un viento frío azotaba los árboles, haciendo temblar a Liam. Chloe, ¿qué hacemos aquí? ¿Podemos regresar, por favor? Suplicó, aferrándose a su mano. En el pasado, ella se habría rendido de inmediato, con el corazón dolido por su angustia. Pero ahora su rostro era una máscara fría e inexpresiva. Sigue el ritmo, ordenó. Al percibir su mal humor, Liam apretó los dientes y corrió tras ella. Se detuvieron frente a una sencilla lápida. En la penumbra, no podía distinguir la fotografía. Chloe, ¿qué es este lugar? ¿Quién es? Antes de que pudiera responder, algo lo empujó con fuerza por detrás, y sus rodillas cedieron, golpeando el suelo fangoso con un golpe sordo. Gritó, y en un relámpago, finalmente vio el rostro de la fotografía. Era mi madre. Intentó escaparse, pero uno de los guardaespaldas de Chloe lo agarró del cuello y lo obligó a ponerse de rodillas. ¿Tienes miedo ahora? La voz de Chloe era fría y dura como la lluvia. Deberías haber pensado en esto cuando me convenciste de cortarle la atención médica. Su voz se convirtió en un susurro furioso. Mataste a la madre de Ethan. Empujaste a mi abuelo por las escaleras. Le tendiste una trampa. Eres un monstruo. ¿Por qué sigues fingiendo ser un santo? Te dije que te amaría para siempre. Te dije que haría cualquier cosa por ti. Solo tenías que pedírmelo, y habría quemado el mundo por ti. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me convertiste en tu arma, en tu verdugo, una y otra vez? ¿Tienes idea de lo que se sintió al descubrir la verdad? Su rugido lo hizo estremecer, y las lágrimas brotaron de sus ojos al instante. Al ver la furia cruda e incontrolable en su rostro, se aterrorizó. Chloe, por favor, déjame explicarte. Solo lo hice porque... ¿Por qué me amas demasiado? Lo interrumpió, con la voz llena de asco y los ojos llenos de una decepción insondable. Había oído esa excusa cientos de veces, y cada vez lo había perdonado, arreglado su desastre, lo había protegido de las consecuencias. Pero este tipo de amor era asfixiante. Le agarró la nuca y le estrelló la cara contra la tierra frente a la tumba. Te quedarás aquí toda la noche, susurró, y te arrepentirás. Se dio la vuelta y se alejó, cerrando las puertas del cementerio sin mirar atrás. Tras una noche de puro terror, en cuanto salió el sol, los nervios de Liam finalmente se agotaron. El mundo se volvió negro. Despertó en una cama, en la casa. Chloe arrojó sobre la cama un par de papeles de divorcio firmados y un billete de avión de ida. A partir de ahora, no tendrás ninguna conexión con la familia Walton. No quiero volver a verte la cara. Al final, sus 10 años juntos significaron algo. Ella no lo destruyó por completo. Simplemente lo exilió, asegurándose de que nunca más se cruzaran. Pero Liam no se rendía. Chloe, por favor, sé que me equivoqué. No me despidas. Te amo. No puedo vivir sin ti. Tomó su teléfono y se puso a revisar frenéticamente las fotos de ellos juntos. ¿No recuerdas esto? Escalamos esa montaña en Aspen. Vimos el amanecer en Maui. Pasamos toda la semana encerrados en nuestra habitación de hotel en París.
Pasamos tantos buenos momentos juntos. ¿Lo has olvidado todo? ¿De verdad puedes tirar a la basura 10 años de nuestras vidas? Pero la voz de Chloe era tranquila, sin emoción. No lo he olvidado, y es porque una vez fue tan bueno que este final es tan patético. Sus esperanzas pasadas solo agudizaban su dolor actual. Sal de aquí, dijo ella, inclinándose, mirándolo fijamente. Su expresión era aterradora. Sal de aquí antes de que cambie de opinión y te meta en una prisión de verdad. Sabiendo que todo había terminado, Liam cerró los ojos, derrotado. Justo antes de que ella saliera por la puerta, le hizo una pregunta cuya respuesta ella misma desconocía. Te has enamorado de Ethan, ¿verdad? En marcado contraste con el caos que consumía a los Walton, mi vida se había vuelto benditamente tranquila. Viajé a un rincón remoto del país, en lo profundo de las montañas, y llegué a las puertas de un centro de investigación ultrasecreto. La profesora Albright parecía casi arrepentida. Ethan, este proyecto es un asunto de seguridad nacional, así que las instalaciones son rústicas. Espero que no te importe. Para nada, profesor, le aseguré. Es un honor estar aquí, formar parte de este tipo de investigación, trabajar en medicina. Siempre ha sido mi sueño. De niño, tuve algunas enfermedades, y luego mi madre enfermó, así que pasé la mayor parte de mis primeros 25 años entrando y saliendo de hospitales. Siempre me maravillaban los médicos, viéndolos rescatar a personas al borde de la muerte. Parecía magia. Entonces supe que quería hacer eso, salvar vidas. Así que me dediqué a mis estudios, trabajando día y noche hasta que me aceptaron en la mejor facultad de medicina del país. Allí destaqué, descubriendo una aptitud natural para el trabajo. Incluso durante esos años en la jaula dorada de Chloe, nunca dejé de estudiar. Nací para ser médico. Durante el mes siguiente, me dediqué por completo a mi trabajo, poniéndome al día con las últimas investigaciones y perfeccionando mis habilidades prácticas. A finales de mes, presenté un examen de evaluación y sorprendí a todos con una calificación casi perfecta, lo que me permitió ganarme oficialmente mi plaza en el instituto. El trabajo era agotador, pero por primera vez en años, estaba rodeado de amigos que compartían mi pasión. Durante un retiro de trabajo en equipo, se me cayó una foto de la cartera. Un investigador senior de mi equipo la recogió. Ethan, preguntó, leyendo el nombre en el reverso. ¿Quién es Chloe Walton? Tu novia. Me quedé paralizado. Hacía mucho que no oía su nombre. Ver la foto de nosotras juntas fue como ver un fantasma. Me llevó un momento procesar quién era. El recuerdo de ella ya se había desvanecido tanto. Le quité la foto, la rompí en pedacitos y la tiré a la basura. Solo alguien que conocía, dije. No importa. Le picó la curiosidad. ¿Alguna vez has tenido novia? Un chico que se parece a ti y es tan inteligente como tú, seguro que tiene mujeres haciendo fila. No pueden correr lo suficientemente rápido, bromeé. Durante los 2 meses siguientes, me entregué por completo a mi investigación. Mi horario de 6 de la mañana a 10 de la noche se volvió legendario, un ritmo que nadie más podía igualar. La profesora Albright estaba inmensamente orgullosa y le decía a cualquiera que la escuchara, «Ese es mi protegido». Basándome en el trabajo de quienes me precedieron, finalmente logré un gran avance. Corrí a su despacho. Los datos apretaban mi mano. «Profesor», dije, intentando contener la emoción. «El enfoque está funcionando. Si seguimos por este camino, creo que tendremos resultados muy pronto». El profesor estaba eufórico. Envió inmediatamente los datos a la sede en Washington, D.C. En menos de una hora, mi nombre estaba en boca de todos en toda la red de investigación. El director del instituto me envió un mensaje personal preguntándome qué quería como recompensa. Mi petición fue inusual, una licencia de 1 mes. Desde que me uní al instituto, había superado a todos. En cuanto a talento, fui afortunado. En cuanto a esfuerzo, nadie trabajó más duro. Una vez me desmayé por un nivel bajo de azúcar y mi primer pensamiento al despertar fue el siguiente paso en mi experimento. Que un adicto al trabajo como yo pidiera de repente 1 mes libre para relajarme fue, por decirlo suavemente, impactante para todos. Pero la profesora Albright lo aprobó sin dudarlo.
Te lo has ganado con creces, hijo. Necesitas un descanso. Estás muy delgada. La gente empezará a pensar que te estoy matando de hambre. Luego me llevó aparte, con la expresión seria. Ethan, dijo en voz baja, ya no eres un niño. ¿Has pensado en tu vida personal? Profesor, el día que me fui de Nueva York, decidí que había terminado con el amor. Rechacé cortésmente su oferta de concertarme una cita. En cambio, hice un viaje solo para mí. La playa, el océano, el atardecer, todas las pequeñas alegrías que había pospuesto durante años por culpa de Chloe, por fin pude disfrutarlas. Incluso fui de excursión a las montañas rocosas, y en una tranquila cima bajo un cielo inmenso, sentí que podía volver a hablar con mi madre. El sol en mi rostro se sentía como su suave caricia, como si nunca se hubiera ido. De regreso, el profesor Albrecht debía recogerme en el aeropuerto, pero me llamó en el último minuto. Ethan, ha surgido algo, está lloviendo a cántaros, pero no te preocupes, he enviado a mi hija a buscarte. En cuanto colgué, una voz dulce y familiar me llamó desde atrás. Ethan, nunca imaginé que me encontraría con mi primer amor así. Abrí los ojos de par en par, sorprendido, y miré fijamente a la mujer que tenía delante. Me costó un momento encontrar la voz. Bianca, eres la hija de la profesora Albrecht. La única e inigualable, dijo con una sonrisa. Bianca Albrecht fue la primera chica que me hizo latir el corazón. Recordé mi primer día de universidad, sensible y tímida, perdida en la entrada con todo mi equipaje. Otros estudiantes tenían amigos o familiares que los ayudaban, pero yo era demasiado tímido para preguntarle a alguien cómo llegar. Justo cuando estaba a punto de intentar averiguarlo por mi cuenta, una mano suave me tocó el hombro. La seguí aturdido hasta mi dormitorio. Al irse, me quitó la gorra de béisbol juguetonamente. Un chico guapo como tú no debería estar siempre mirando al suelo, dijo con una suave risa. Me dio un vuelco el corazón. Intercambiamos números tímidamente. Después de eso, empecé a verla por todas partes. La vi bailar con las animadoras en el campo de fútbol, la oí tocar hermosas melodías en el aula de música y nos encontrábamos constantemente en la escalera del edificio de ciencias. Sus ojos siempre parecían sonreír, y su risa era el sonido más contagioso que jamás había oído. Era una de las chicas más populares del campus. Sin embargo, por alguna razón, siempre parecía encontrar la manera de llegar a mí, gritando mi nombre con esa voz alegre y vivaz. Todos asumieron que éramos pareja, y quizá lo habríamos sido si mi madre no se hubiera enfermado. La rechacé y terminó trasladándose a una universidad en Europa. Pensé que ese era el final de nuestra historia, pero la Bianca que tenía frente a mí era aún más directa de lo que recordaba. Se puso de puntillas, con sus ojos sonrientes clavados en los míos, y dijo, Ethan, ¿puedo invitarte a salir? Una calidez que no había sentido en años me recorrió el pecho, pero intenté disimularla. Bianca, por favor, dije, con demasiada formalidad. El viaje en coche fue tranquilo después de eso, hasta que nos detuvimos frente a una casa encantadora. Mi papá quería invitarte a cenar, explicó. No me opuse, así que la seguí adentro. Sin embargo, la profesora Albrecht no estaba por ningún lado. Era solo Bianca, ajetreada en la cocina. Al notar mi incomodidad, sonrió. Algo que no comas, dije, incorporándome un poco. Ella se rió. Tranquilo, no muerdo. Sintiéndome un poco inútil ahí sentado, me ofrecí a ayudar en la cocina. No se negó, pero no me dio mucho que hacer, solo me pedía que le pasara un plato o un utensilio de vez en cuando. Cuando por fin nos sentamos a comer, me quedé atónita. Había preparado todas mis comidas favoritas, cosas que no había comido en años. Incluso recordaba mi postre favorito. Era igual que en la universidad. Siempre había tenido esa extraña habilidad para saber exactamente qué me gustaba. Nunca me había preguntado sobre mis preferencias, pero todo lo que hacía por mí siempre era perfecto. Una pregunta que llevaba 5 años rondando mi mente por fin salió a la luz. ¿Cómo supiste que me gustaba todo esto? Solo presté atención, dijo encogiéndose de hombros. En las cenas de club, siempre repetías los mismos platos, y además tienes debilidad por lo dulce. No fue difícil darse cuenta. Bajé la vista hacia mi plato,
con una extraña sensación que me invadió. Era increíble la diferencia entre las personas. Una persona podía pasar 5 años a tu lado y no saber nada de ti. Otra podía estar ausente el mismo tiempo y recordar cada pequeño detalle. Me conmovió de verdad. Gracias, dije con la voz un poco apagada. Durante toda la comida, estuvo increíblemente atenta, manteniendo la conversación fluida, desespinando mi pescado y pareciendo percibir cada uno de mis estados de ánimo. Poco a poco empecé a relajarme. ¿Y qué planes tienes ahora que has vuelto?, pregunté. Con tus credenciales, podrías conseguir fácilmente un puesto en el instituto. Me miró con expresión seria. Ethan, dijo, volví por ti. El aire en la habitación pareció espesarse. Sentía que me ardían las orejas. Creo que empieza a llover, dije, desesperado por cambiar de tema. No lo decía en serio, pero un momento después, el cielo se abrió. Comenzó un aguacero torrencial y una alerta meteorológica severa apareció en la pantalla del televisor. 2 horas después, la tormenta seguía azotando el cielo. Estaba claro que no iba a ninguna parte. Tuve que pasar la noche. El pequeño y acogedor apartamento se sentía aún más pequeño estando solos los dos dentro. Mientras Bianca se duchaba, entré en su habitación a buscar un secador de pelo y lo vi en su escritorio, con una foto enmarcada de los dos. Era del día que ganamos juntos la feria de ciencias de la universidad. Junto a la foto había un diario. No pude resistirme. Lo abrí. Asterix conoció a un chico muy guapo hoy. Tiene una voz increíble, pero es muy tímido. Se llama Ethan. Me gusta. Asterix escuchó que fue el mejor alumno de su preparatoria. Está en mi departamento. Asterix vino hoy a las audiciones de mi club y después se quedó a ver mi partido de tenis. Creo que me está empezando a caer bien. Asterisco mañana le diré a Ethan cómo me siento. Espero que yo también le guste. A Ethan no le gustó. La entrada se detuvo el día que le dije que ya no podíamos vernos. Aún podía ver las tenues y borrosas manchas de lágrimas en la página. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Lo siento, susurré. ¿De qué lo sientes? La voz de Bianca llegó detrás de mí. Ethan, no sabía qué le pasaba a tu madre. En lugar de estar ahí para ti, me enojé y huí a Europa. Soy yo quien debería disculparse. Has pasado por tanto sola. Las cosas crueles que le dije fueron lo que la alejaron. Durante años, había evitado saber nada de mí, incluso faltando a las reuniones de exalumnos. Se había entregado por completo a su trabajo, intentando olvidar, pero nunca había dejado de pensar en mí. El anhelo se había convertido en una oleada, y hacía 3 meses, finalmente la había abrumado. Decidió volver a buscarme. Nunca imaginó el infierno en el que había estado viviendo los últimos 5 años. Respiré hondo. El pasado es prólogo, dije. Después de esa noche, me sumergí de nuevo en mi investigación. Pero ahora tenía un compañero a mi lado. En las noches ajetreadas, pasábamos toda la noche en el laboratorio, trabajando desde el anochecer hasta el amanecer, unidos por nuestro propósito común. En nuestro tiempo libre, íbamos al centro a ver una película o probábamos un nuevo restaurante. Si Chloe fue una tormenta repentina y violenta en un mar en calma, Bianca fue el arco iris que la siguió. Cada momento con ella era tan feliz sin esfuerzo que casi olvidé que había regresado con un propósito, y ese propósito era yo. Tenía que admitirlo, el poder de un primer amor es una fuerza a tener en cuenta. Me cuidó de 1000 maneras, mostrándome siempre un respeto tierno que no sabía que ansiaba. Planificó todas nuestras citas. Cada una era una escapada cuidadosamente diseñada para ayudarme a desconectar de las presiones del trabajo. Incluso hizo un curso de nutrición en línea para crear un plan de comidas personalizado que me ayudara a recuperar mi salud. Con el tiempo, ambos admitimos lo que llevábamos sintiendo desde hacía un tiempo y finalmente lo hicimos oficial. Rápidamente nos convertimos en la pareja que todos en el laboratorio envidiaban. Pasaron otros 6 meses y mi proyecto logró un gran avance. A Bianca y a mí nos trasladaron a la sede principal en Washington DC para presentar nuestros hallazgos en una conferencia de prensa.
La noticia fue publicada por todos los medios importantes y me aclamaron como una de las mentes médicas más destacadas de mi generación. Con el proyecto terminado, de repente tuve tiempo libre. Era una sensación desconocida. Bianca sugirió que hiciéramos un viaje y terminamos recorriendo el mundo juntas. Nuestra última parada fue en Francia para visitar a su madre. Sus padres se divorciaron cuando ella era joven. Su padre dedicó su vida a la ciencia y su madre se volvió a casar y se mudó a Europa. Estaba un poco nervioso antes de conocer a su madre, pero resultó ser una mujer cálida, amable y refrescantemente franca. Me puso en la mano una reliquia familiar, un hermoso relicario, y me preguntó, ¿ya tienen fecha? Me sonrojé y tartamudeé, incapaz de formar una frase coherente. Su madre arqueó una ceja. ¿Piensas casarte, verdad? Luego se giró hacia Bianca, tirándole juguetonamente de la oreja. Bianca, ¿cuál es el plan? Salir sin intención de matrimonio es solo una tontería. No puedes jugar con un buen hombre como Ethan. Bianca rió, un poco exasperada. Mamá, ¿de qué lado estás? No estoy jugando. Salgo con Ethan y tengo toda la intención de casarme con él. Sus palabras, tan firmes y seguras, me sorprendieron. Cuando empezamos a salir, no había pensado tan a futuro. Solo quería disfrutar el momento para permitirme amar y ser amada de nuevo. El matrimonio parecía un concepto lejano y abstracto, algo dejado al azar. Supuse que ella sentía lo mismo. Al oírla decir tan claramente que quería casarse conmigo, me sentí humilde y profundamente conmovido. Su madre se alegró mucho con la respuesta e inmediatamente se fijó en mí. ¿Y tú, Ethan? ¿Quieres casarte con mi hija? ¿Quería casarme yo? La idea todavía me resultaba extraña. Pero casarme con ella no sonaba tan mal. Justo cuando iba a hablar, Bianca intervino. Mamá, por favor, no nos presiones. Solo danos un poco de tiempo. Quién sabe, la próxima vez que nos veas, quizás sea en nuestra boda. Tenía un don con las palabras y su madre se tranquilizó al instante. Di un silencioso suspiro de alivio. En el vuelo de regreso esa noche, no pude evitar preguntar, ¿no te da curiosidad saber cuál habría sido mi respuesta? Sonrió. Sí. ¿Me lo vas a decir? Bianca, dije con una voz llena de seguridad que incluso a mí me sorprendió. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Mientras yo encontraba mi felicidad, la familia Walton se desmoronaba. Tras echar a Liam, Chloe le cortó todas las tarjetas de crédito y lo repudió públicamente. Sin el apoyo de los Walton, la vida de Liam se desmoronó. Reacio a aceptar su exilio, empezó a esperar a diario fuera de las puertas de su mansión, con la esperanza de verla. En cuanto ella salía de la casa, se le pegaba como una sanguijuela. Abandonó toda pretensión de orgullo, arrodillándose en el pavimento y rogándole que lo mirara. Chloe, por favor no me hagas esto. Sé que me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad más. Te lo ruego. Sé que estás enojado, pero puedo cambiar. Puedo ser el Liam amable y gentil que siempre quisiste que fuera. Incluso iré con Ethan. Me arrodillaré y le pediré perdón si eso es lo que quieres. Pero, por favor, no me dejes. El otrora arrogante Liam era ahora un desastre patético y servil. Su hermoso rostro estaba cetrino y demacrado. Había perdido tanto peso que estaba casi irreconocible. Verlo le daba asco a Chloe. Ya no le tenía paciencia ni compasión. Simplemente haría que sus guardias de seguridad lo sacaran de la propiedad. Su corazón ya no estaba ocupado por su supuesto primer amor. Ahora solo había un pensamiento en su mente, encontrar a Ethan, disculparse y rogarle que regresara. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un año, y la todopoderosa Chloe Walton no pudo encontrar ni un solo rastro de mí. Empezó a decaer, encerrándose en mi antigua habitación, bebiendo hasta el estupor día tras día. Lo poco que me quedaba se convirtió en su confianza, los testigos silenciosos de sus sollozos nocturnos de borrachera. Una noche, acostada en mi vieja cama, sostenía una foto mía con fuerza, y su visión se nubló hasta que la imagen pareció cobrar vida. Podía verme, joven y llena de esperanza, sonriéndole. Chloe, mi fantasma, preguntó,
¿Siempre serás así de buena conmigo? ¿Me amarás para siempre? Pero entonces el recuerdo se agrió. El chico sonriente y vibrante fue reemplazado por un hombre frío y silencioso. El hombre que nunca se había preocupado por las cosas materiales, de repente, lo medía todo en dólares y centavos. Después de hacer el amor, se retiraba inmediatamente, con la mano extendida, esperando su pago. Me daba regalos caros y los vendía al día siguiente. La próxima vez, dame el dinero, le decía con voz apagada. Pierdo demasiado en la reventa. Dejé de importarme por completo. Incluso le cobré por vendarle una herida en la mano. Su furia estalló. ¿Cuándo te volviste tan codicioso, Ethan? Me gritó. ¿Acaso esto era todo? ¿El dinero? Ahora que Liam ha vuelto, tienes miedo, así que estás mostrando tu verdadera cara. Te lo advierto. Si quieres que sienta algo por ti que no sea asco, mejor deja ya esta patética actuación. Pensó que sus amenazas me harían ceder, pero la miré fijamente, con el rostro impasible, y le pregunté, ¿acaso esto no ha sido siempre una transacción? En ese momento, una oleada de impotencia y derrota la invadió. Ella fue quien redactó el contrato. Ella fue quien me trató como a una mascota, como a un pájaro en una jaula de oro. Entonces, ¿por qué me dolió tanto cuando el pájaro empezó a pedir más semillas en lugar de cantar por amor? Todo era culpa suya. Lo había arruinado todo. Ahora podía verlo con tanta claridad, la decepción en mi rostro, una y otra vez, hasta que finalmente, con el corazón muerto, hice las maletas y me marché. Con un grito de rabia, arrojó su botella de vino contra la pared, odiándose a sí misma, odiando la persona que había sido. Si tan solo hubiera prestado atención, si hubiera visto lo que me estaba haciendo, tal vez las cosas no habrían terminado así. En su aturdimiento por la borrachera, las palabras de despedida de Liam resonaron en sus oídos. Asterisk, te has enamorado de Ethan, ¿verdad? Admítelo. Estás locamente enamorada de él, pero eres demasiado orgullosa para decirlo. Eres una hipócrita, Chloe. Asterisco, ¿amor? Después de todo este tiempo, después de todo el dolor y la decepción, por fin tuvo que admitirlo. Estaba enamorada de mí. No me había apreciado cuando estuve allí, y ahora que me había ido, no podía dejar de pensar en mí. Qué patético. Siempre supo, en cierto modo, cuánto me había sacrificado por ella, pero lo había dado todo por sentado. Había renunciado a mis sueños para estar con ella, contento de ser su pequeño pájaro enjaulado. Había renunciado a mi libertad, a mi futuro, todo por ser tan insensato como para creer que teníamos uno juntos. Solo deseaba estar con ella, pero una y otra vez, ella había elegido a Liam, dejándome destrozada y sangrando. Pero cualquier dolor que yo sintiera entonces, ella lo sentía 1000 veces más ahora. Destrozó mi antigua habitación, en un rincón polvoriento, lo encontró. Mi viejo tarro de los deseos. Dentro había 999 estrellitas de papel dobladas. Empezó a abrirlos, uno por uno. Cada deseo desdoblado era un trocito de mi corazón al descubierto. Ten una cita de verdad con Chloe. Ve una película con Chloe. Llévala a París. Después de desvelar todas sus estrellas, reservó un vuelo a París al día siguiente. Buscó por toda la ciudad, pero no me encontró por ningún lado. Sin desanimarse, continuó su peregrinaje, visitando cada ciudad, cada lugar emblemático que yo había soñado visitar. Pero fue inútil. Había desaparecido sin dejar rastro. Mientras tanto, tras sus escándalos públicos, el precio de las acciones de Walton Corporation se desplomó. La empresa estaba perdiendo dinero a raudales. Socios de toda la vida se retiraron, se rescindieron contratos y años de corrupción y mala gestión ocultas finalmente salieron a la luz, asestando el golpe final y fatal. La corporación Walton estaba en quiebra. Pero a Chloe no le importó. Se decía que se podía recuperar el dinero. Se podía reconstruir una empresa. Pero una vida sin amor era una vida sin alma. Justo cuando se disponía a partir en otra búsqueda infructuosa, su abuelo la hizo regresar a la finca familiar. Le arrojó un periódico delante. En la portada aparecía una foto mía. ¿Qué te pasa?, preguntó. Chloe miró la foto, atónita. Era yo en el escenario,
En una conferencia de prensa del Instituto Nacional de Investigación. Había desaparecido el hombre destrozado y derrotado que recordaba. El hombre de la foto era seguro de sí mismo, brillante, prácticamente radiante. Incluso en una fotografía fija, mi recién descubierta confianza era palpable. Así era como siempre debí ser. Chloe agarró el periódico, con las manos temblorosas de la emoción, y se dirigió a la puerta. Pero los guardias de seguridad de su abuelo le bloquearon el paso. ¿Qué haces?, preguntó. Abuelo, suéltame. Tengo que encontrar a Ethan. Siempre te gustó más. Voy a ir a verlo. Me disculparé. Le rogaré que me perdone. Le pediré que se case conmigo. Su abuelo la miró, su rostro demacrado y sus ojos inyectados en sangre, y suspiró. Me culpaste por intentar separarlos a ti y a Liam. Me culpaste por intentar obligarte a casarte con Ethan. Un hombre al que decías no amar. Ahora todo es como lo querías. Ethan se ha ido. Estás casada con Liam. ¿Y aún no estás satisfecha? ¿Qué locura es esta? ¿Intentas decirme que has cambiado de opinión? ¿Que ahora estás enamorada de Ethan? Su voz estaba cargada de sarcasmo, pero ella no tenía respuesta. Ella fue quien insistió en casarse con Liam. Ella fue quien me trató con desprecio. Y ahora era ella quien intentaba desesperadamente recuperarme. Sus amigos habían intentado razonar con ella, diciéndole que me dejara ir para tener algo de dignidad. Pero estaba convencida de que solo estaba de mal humor, que con el tiempo lo superaría y volvería a casa. Pero yo era un hombre ambicioso con futuro. ¿Por qué iba a desperdiciar un segundo más de mi vida en ella? Mi silenciosa partida había sido la venganza más efectiva de todas. Dime, dijo su abuelo con la voz cargada de decepción. ¿Qué es lo que realmente quieres? Su mente, nublada por el alcohol y la falta de sueño, se quedó en blanco. Antes, su objetivo había sido simple, encontrar a Ethan, pedirle perdón y recuperarlo. Pero ahora, al ver mi foto, un pensamiento nuevo y aterrador entró en su mente. Ella no me merecía. De inmediato lo desechó. No, abuelo, tengo que encontrarlo. Me voy a casar con él. Al acercarse a la puerta, sintió un dolor agudo en la base del cráneo, y luego nada. Se desplomó en el suelo, inconsciente. Al despertar, estaba encerrada en su antigua habitación de la finca. La niñera que la había criado entró a escondidas para verla, con los ojos llenos de lástima. Mi querida niña, suplicó, debes dejarlo ir. Esta obsesión solo te causa más dolor. No, susurró Chloe con voz ronca. Sin él, mi vida no es más que dolor. Chloe se negó a rendirse, así que su abuelo la mantuvo encerrada. El primer día, gritó y se enfureció, pero nadie acudió. El segundo día, destrozó todo lo que había en la habitación e intentó salir por la ventana, pero se cayó y se lesionó gravemente la pierna. Al tercer día, intentó fingir una emergencia médica, pero su abuelo no se lo creyó. Después de una semana, inició una huelga de hambre y finalmente fue hospitalizada por deshidratación severa. Pero incluso después de rescatarla del abismo, su primera palabra susurrada fue mi nombre. Al final, ella era su nieta, la niña que él había criado. No podía seguir enojado para siempre. Él cedió. En cuanto los guardias se fueron de su puerta, Chloe tomó un taxi directo a la sede del Instituto Nacional de Investigación en Washington, D.C. El guardia de seguridad de la puerta se negó a dejarla entrar. No sabes quién soy, gritó, completamente desquiciada. Soy la prometida de Ethan Hayes. Déjame entrar. Intentó abrirse paso a la fuerza, hecha un desastre, pero él la apartaba a cada intento. Los transeúntes empezaron a mirarla y a burlarse de ella. ¿Quién es esta loca que se hace pasar por la prometida del Dr. Hayes? No tiene vergüenza. En serio. El Dr. Hayes es un héroe nacional. Su trabajo ha salvado miles de vidas. ¿Qué le hace pensar a una desgraciada como ella que tiene derecho a pronunciar siquiera su nombre? Sus crueles palabras fueron como puñales, cada uno de ellos atravesándole el corazón. Así es como me sentí. Esta fue la brutal humillación que sufrí.
Sus manos se cerraron en puños, sus uñas se clavaron tan profundamente en sus palmas que le hicieron sangre. Pero no sintió nada. Se quedó allí, paralizada como una estatua. Un relámpago iluminó el cielo, seguido de un trueno ensordecedor. El cielo se abrió y empezó a caer una lluvia torrencial, calándola hasta los huesos. Aún así, no se movió. No supo cuánto tiempo permaneció allí parada antes de que un paraguas apareciera sobre su cabeza. Una voz suave habló detrás de ella. «Chloe, vámonos a casa». Se giró, aturdida, y vio a Liam sosteniéndole el paraguas. Al ver la mirada muerta y vacía en sus ojos, un sabor amargo le llenó la boca. Si no fuera por mí, él y Chloe podrían haber sido felices juntos. Él no habría sido su sobrino, sino su esposo, de pie, orgulloso, a su lado. Pero la mujer que tenía frente a él ahora era una extraña cuya frialdad lo hacía temblar. Sus ojos eran como charcos de agua estancada, y en su fondo, vio un destello de puro asco. ¿Por qué? Me había ido. ¿Por qué seguía tan obsesionada conmigo? ¿No puedes simplemente mirarme?, suplicó de nuevo. Pero su respuesta no fue la que él esperaba. Liam, se acabó. No hay posibilidad de que volvamos. Deja de seguirme. Se negó a escuchar. En un ataque de rabia humillada, le lanzó el paraguas. Chloe, te di 11 años de mi vida. Los mejores años. Y lo vas a tirar todo por la borda. Ya débil y agotada, el golpe del paraguas la hizo tambalearse. El mundo le dio vueltas y se desplomó. Cuando despertó, estaba en una habitación de hotel desconocida. A su lado, tumbado en la cama, sin camisa, estaba Liam. Una rabia ciega y devoradora la invadió. Con un grito gutural, lo sacó de la cama de una patada y lo tiró al suelo. Antes de que pudiera siquiera gritar de dolor, sus manos lo rodearon por el cuello, apretándolo hasta que su rostro empezó a ponerse morado. Su voz era un susurro bajo y aterrador. ¿Quién te dijo que podías tocarme? ¿Qué hiciste? Lo arrojó al otro lado de la habitación y su cabeza golpeó el suelo con un crujido espantoso. Chloe sacó su teléfono con calma e hizo una llamada. Unos minutos después, sus guardaespaldas irrumpieron en la habitación. Uno de ellos le dio una pastilla pequeña, que se tragó sin una gota de agua. Llévenselo, dijo con voz gélida. Asegúrense de que no pueda tener más ideas brillantes. Los ojos de Liam se abrieron de par en par, llenos de incredulidad y puro terror, y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Pero Chloe no le dio la oportunidad de hablar. Hizo que sus hombres lo llevaran directamente a una clínica para una vasectomía. Ella conocía su juego. Si se quedaba embarazada, caería en una trampa. Incluso si se negaba, su abuelo la obligaría a casarse con él para evitar un escándalo. Y nunca la aceptaría de nuevo si estuviera atada a él para siempre. Pensarlo la llenó de una furia fría y asesina. Pero lo que Chloe no sabía era que su crisis pública en el instituto se había vuelto viral. Un transeúnte lo había filmado todo y no tardó mucho en que Internet identificara a la mendiga que gritaba como Chloe Walton, la misma mujer que me había dejado tan públicamente para casarse con Liam apenas un año antes. La historia explotó en Internet. Es la peor, decía un comentario. Lo único decente que hizo fue salir con el Dr. Ayes y lo arruinó todo. Otro dijo, ¿qué hizo el Dr. Ayes en una vida pasada para merecer que lo acompañen con semejante psicópata? Revisé los comentarios con una sonrisa amarga e irónica en los labios. Es curioso cómo el éxito te convierte en el campeón. ¿Qué estás leyendo que te fascina?, preguntó Bianca, abrazándome por detrás y dándome un suave beso en la mejilla. Pero al ver lo que había en mi pantalla, su expresión se tensó. Me quitó el teléfono de la mano y lo puso boca abajo sobre la mesa. ¿Por qué miras eso?, preguntó con voz tensa. La miré, la energía nerviosa que irradiaba, y entrecerré los ojos. Ya lo sabías, ¿verdad? ¿Por qué si no te harías el culpable? Sí, admitió sin dudarlo. Anoche tuve que volver al laboratorio a recoger algo y lo vi todo. Incluso ahora, parecía molesta. Confesó que, en cuanto vio a Chloe allí, sintió unas ganas casi irresistibles de pegarle un puñetazo en la cara. Quería hacerla pagar por todo lo que me había hecho pasar.
Pero luego recordó nuestra historia y temió molestarme. Así que, en lugar de eso, simplemente llamó a seguridad y mandó que la sacaran. ¿Estás molesta?, preguntó con voz débil e insegura. ¿Sientes pena por ella? Casi me reí. ¿Sientes pena por ella? Bianca, ella misma se lo buscó. Lo que sentía por ella murió el día que murió mi madre. No queda nada. Al ver la preocupación aún presente en sus ojos, la abracé. Oye, dije suavemente. Cuando digo que terminé con alguien, lo digo en serio. Y cuando digo que te amo, lo digo en serio. Además, le añadí un toque de provocación a mi voz. ¿Cuándo te volviste tan insegura? Mi repentina picardía pareció sobresaltarla. Entonces, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro y me atrajo hacia mí para darme un beso profundo y prolongado. Unas horas después, llevé a Bianca a la tumba de mi madre. Hola, mamá, dije en voz baja. Estoy aquí. Hablé con ella un buen rato, contándole todo, con Bianca a mi lado, en silencio. Antes de irnos, le tomé la mano. Mamá, dije con la voz cargada de emoción y una sonrisa entre lágrimas. Esta es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Voy a pedirle que se case conmigo. Si me están viendo, por favor, estén atentos. Por favor, que tenga una vida llena de paz y alegría. Y por favor, danos tu bendición. Bianca me miró con los ojos abiertos de sorpresa y se arrodilló a mi lado frente a la lápida. Mamá, dijo con voz convencida. Te lo prometo, cuidaré de Ethan. Nunca lo decepcionaré. Se me escapó una sonrisa entre lágrimas. Al salir del cementerio, oí una voz que me llamaba, una voz que conocía de sobra. Ethan, se me congeló la sonrisa. Observé a Chloe caminar hacia nosotros. Ella tampoco esperaba verme. Solo había venido a presentar sus respetos ante la tumba de mi madre. Estaba a punto de llamarme cuando la vio, la mujer que caminaba a mi lado, con nuestras manos entrelazadas. Pero lo que realmente la impactó fue oírme, frente a la tumba de mi madre, decir que me iba a casar con esa otra mujer. Ethan, exigió con voz temblorosa. ¿Quién es ella? Sostuve su mirada y supe que solo veía vacío en mis ojos. Levanté la mano, la que sostenía la de Bianca. Es mi prometida, dije simplemente. Bianca se movió instintivamente para situarse ligeramente frente a mí. Sus ojos se clavaron en Chloe con una mirada fría y protectora. La compostura de Chloe se quebró. Es imposible, chilló. ¿Me amas? ¿Cómo puedes estar enamorado de ella? No tenía ningún deseo de participar en su locura. Tomé a Bianca del brazo y empecé a caminar hacia nuestro coche. Ethan se apresuró a bloquearnos el paso, dejándose caer de rodillas en la acera frente a mí. Ethan, por favor, suplicó, con la voz entrecortada. Creí que amaba a Liam, pero me equivoqué. Eres tú. Siempre has sido tú. Por favor, dame una oportunidad más. Sé que me equivoqué. Por favor, perdóname. Me tomó la mano, pero Bianca le dio una bofetada fuerte, dejándola tirada al suelo. Incluso la persona más amable tiene sus límites. Bianca agarró a Chloe por el cuello y la golpeó de nuevo. Su rostro, una máscara de frío, contenía furia. Era un reflejo del pasado, del látigo restallando contra mi propia espalda. Esto es por Ethan, dijo Bianca en voz baja y amenazante. Esto es para su madre, y esto es para mí. Chloe estaba demasiado débil para siquiera defenderse. Años de autolesión, alcohol y noches de insomnio la habían dejado como un cascarón frágil y vacío. Pero ella no parecía sentir el dolor físico. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de una esperanza desesperada y patética. Buscaba en mi rostro un destello del antiguo amor, un atisbo de compasión. No encontró nada. Simplemente me quedé allí, observando, sin hacer nada para intervenir. Como profesionales médicos, tanto Bianca como yo sabíamos que los golpes eran superficiales y que causaban más humillación que daño real. Pero para Chloe, cada uno fue un martillazo que destrozó los últimos vestigios de su esperanza. Finalmente, Bianca se detuvo. Su serenidad finalmente se quebró, y con cuidado se limpió una mancha de sangre de Chloe de la mano.
Miró a la mujer en el suelo. Llama a la policía si quieres, dijo con voz fría. Pero voy a presentar una orden de alejamiento contra ti por acoso. Ojo por ojo. Fue una lección que la propia Chloe me había enseñado. La ironía no se me escapó. La reaparición de Chloe no me afectó en lo más mínimo, pero dejó a Bianca insegura. No dejaba de intentar preguntarme si había dicho en serio lo del matrimonio o si solo era una forma de herir a Chloe. No sabía si reírme o exasperarme. Pero entonces recordé mis propios años de incertidumbre e inseguridad, y me compadecí de ella. Solo alguien que ha estado hambriento de amor puede tener tanto miedo de perderlo. Decidí apaciguar sus miedos. Reservé un lugar y fijé la fecha para nuestra boda, dentro de un mes. Al día siguiente de fijar la fecha, sugerí ir al ayuntamiento para hacerlo oficial, pero ella se negó, alegando que no era el momento adecuado. Durante los días siguientes, se mantuvo extrañamente reservada, saliendo temprano por la mañana y llegando tarde por la noche sin dar explicaciones. Estaba empezando a confundirme. Estaba tan emocionada cuando fijamos la fecha, ¿por qué la duda repentina? Recibí mi respuesta la tercera noche. Me invitó a un restaurante, y cuando llegué, me encontré con que todo el lugar estaba decorado como una recepción de boda. Un momento después, todo el restaurante empezó a cantar feliz cumpleaños, y me di cuenta de golpe de que era mi cumpleaños. Bianca salió con un gran pastel, seguida del profesor Albrecht y su esposa, mis colegas más cercanos del instituto y todos los viejos amigos con los que había logrado mantener el contacto. Pide un deseo, Ethan, dijo Bianca con los ojos brillantes. Mi deseo era simple, estar siempre rodeada de la gente que amaba y vivir el resto de mi vida en libertad y felicidad. Soplé las velas, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, susurré. Después de la fiesta, Bianca me llevó a una preciosa casita al norte del pueblo y me dio un juego de llaves. Me miró con los ojos llenos de un amor tan profundo que me dejó sin aliento. Ethan, dijo, ¿quieres ser el amo de esta casa? ¿Quieres ser mi esposo y compartir el resto de tu vida conmigo? Las lágrimas me corrían por las mejillas, con la voz cargada de emoción, al responder, sí, claro, sí. La luz de la luna se filtraba por las ventanas de nuestro nuevo hogar mientras las luces del interior se encendían, y se apagaban. Después de esa noche, todo encajó. Nos tomamos 2 meses libres del trabajo para planificar la boda juntos, escribimos a mano las invitaciones, elegimos las flores y nos aseguramos de que cada detalle fuera perfecto. Todo iba bien hasta la noche antes de la boda, cuando recibí un mensaje del señor Walton, señor Ethan. Sé que es mucho pedir, pero esperaba que vinieras al hospital. Se trata de Chloe. Él había sido bueno conmigo, así que fui. La mujer en la cama del hospital era una extraña esquelética, un fantasma de la Chloe vibrante y arrogante que recordaba. El señor Walton padre parecía tener 100 años. Es una insuficiencia renal, dijo con voz áspera y seca. Los médicos dicen que no le queda ni un mes. Bajé la mirada y no dije nada. Bianca ya me había contado lo que habían encontrado sus contactos. Después de que me fui, Chloe empezó a beber mucho. Llegó borracha a urgencias con una úlcera sangrante, y lo primero que hizo al salir fue abrir otra botella. No fue una sorpresa que su cuerpo finalmente se hubiera rendido. Miró por la ventana, con la expresión vacía, sus labios una fina línea exangüe. Guardó silencio un largo rato. Cuando recibió el diagnóstico, fui la primera persona a la que pidió ayuda. Había tantas cosas que quería decirme, tantas cosas que aún quería hacer conmigo. Pero después de que otra hemorragia la llevara de nuevo a la UCI, finalmente se dio por vencida. ¿Qué derecho tenía una mujer moribunda a interferir en la vida de otra? Debes estar feliz de verme así, dijo con voz débil y sarcástica. Siempre quisiste deshacerte de mí. Ahora que me estoy muriendo, debes estar emocionado. Negué con la cabeza. No. Sus ojos apagados se iluminaron de repente con un destello de esperanza. ¿En serio? ¿Eso significa que todavía estás? No. La interrumpí, con la voz apagada. Significa que mi vida continúa, contigo o sin ti. En otras palabras, ella era irrelevante. Su vida o su muerte no tenían nada que ver con la mía. Una risa amarga escapó de sus labios.
Abrió la boca para decir algo más, pero la interrumpí. Si solo me trajiste aquí para escuchar estas tonterías, me voy. Mi prometido y yo nos casamos el lunes. Eres bienvenido a venir, si aún estás por aquí. Dejé una invitación en su mesita de noche y salí. Porque realmente no me importaba, no la vi arrebatar la invitación y romperla en pedazos, sollozando como una niña desconsolada. Pero después de que terminó de llorar, volvió a unir las piezas con mucho cuidado. Verme el día de mi boda, aunque no fuera la novia, sería suficiente. 2 días antes de la boda, tuvo una recuperación repentina y milagrosa. Fue lo que las enfermeras llamaron una concentración antes del final. Liquidó todos sus bienes restantes y transfirió el dinero a mi cuenta bancaria. Al día siguiente, me devolvieron la suma completa con un mensaje breve y formal de mi abogado. Señora Walton, por favor, absténgase de contactarla. Chloe miró el mensaje un buen rato. Sus lágrimas finalmente se transformaron en una risa entrecortada y hueca. Ethan, por favor, vuelve, susurró a la habitación vacía. No hubo respuesta. La boda fue preciosa. Un ambiente romántico, digno de un cuento de hadas, con flores, iluminación tenue y música preciosa. Para Chloe, que observaba desde la última fila, todo era una amarga burla de su propio fracaso y arrogancia. Bianca estaba deslumbrante con un sencillo vestido blanco. Con el cabello recogido, parecía una diosa terrenal. Caminó lentamente por el pasillo, con paso firme y seguro, con la mirada fija en mí. Entre los vítores de nuestros amigos y familiares, el oficiante comenzó. Bianca Albrecht, aceptas a Ethan Hayes como tu legítimo esposo, para tenerlo y cuidarlo desde hoy. En la prosperidad y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Para amarlo y cuidarlo hasta que la muerte los separe. Los ojos de Bianca se llenaron de lágrimas. Sí, acepto, dijo con la voz llena de emoción. El oficiante se volvió entonces hacia mí. Ethan Hayes, aceptas a Bianca Albrecht como tu legítima esposa, para tenerla y cuidarla desde hoy, en la prosperidad y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarla y cuidarla hasta que la muerte los separe. Al fondo de la iglesia, Chloe contenía la respiración, con los ojos rojos e hinchados fijos en mí. Miré a Bianca a los ojos, los míos estaban llenos de un amor sereno, profundo y sincero. Sí, acepto, dije, y con esas 2 palabras, lo poco que quedaba del alma de Chloe Walton finalmente se hizo añicos. Después de la ceremonia, Chloe salió cojeando de la iglesia, esperando verme por última vez. Al salir a la calle, lo vio, un coche que venía a toda velocidad hacia mí. Liam iba al volante. Sin pensarlo 2 veces, Chloe se abalanzó sobre el coche. El impacto la hizo volar 9 metros por los aires. La rosa blanca que sostenía se esparció por el pavimento al caer en un charco de su propia sangre. Su última imagen fue de mí alejándome, cada vez más pequeño. Ethan, susurró, y luego cerró los ojos por última vez. Las sirenas aullaron mientras la policía detenía a Liam. 2 años después, Bianca y yo dimos la bienvenida a nuestra hija. Brillaba el sol y soplaba una suave brisa. Fue como una bendición.